En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 2 de mayo de 1808 que España se encontraba dividida y sometida al yugo de Napoleón. El inepto Carlos IV y el traidor Fernando VII se encontraban en Bayona, mientras que en el Palacio Real solo permanecían la infanta María Luisa y los infantes don Antonio y don Francisco de Paula. A las 8 de la mañana se produjo el relevo en los cuarteles de la capital dominados por los franceses. En las calles madrileñas comenzaban a surgir pequeños grupos de personas que cuchicheaban que los infantes de España iban a ser trasladados, debido a que en el Palacio Real 2 carruajes habían llegado muy temprano para trasladar a los últimos miembros de la familia real. Media hora más tarde, el último carruaje estaba listo para llevarse al infante don Francisco de Paula. El pueblo español, armado con palas, rastrillos y artilugios similares, asaltó el Palacio Real y consiguió llegar a la estancia donde se encontraba el infante. En el exterior, la gente gritaba «¡Traición! ¡Se nos han llevado al rey! ¡Muerte a los franceses!». El infante salió al balcón para pedir calma, pero ya no había vuelta atrás. La multitud comenzó a atacar al primer gabacho que se encontraba. Los franceses, a pesar de estar mejor armados, no tuvieron más remedio que retirarse a sus cuarteles. Pronto se informó de los hechos al despiadado general Murat, que ordenó al ejército francés, el más poderoso del mundo por aquel entonces, disparar contra la población española. Los españoles fueron masacrados y la explanada del Palacio Real se llenó de cuerpos moribundos desangrándose. En cada plaza y en cada esquina de Madrid, los españoles mal armados atacaban a las tropas imperiales francesas, conscientes de que la muerte era su destino. Miles de españoles corrían hacia la muerte al grito de «por el rey y por España». Fue el inicio de la resistencia española que daría paso a una guerra que duraría 6 años, la Guerra de la Independencia, suponiendo el fin de la hegemonía de Napoleón en toda Europa y la expulsión de los invasores de España. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 30 de abril de 2023, arrancamos este podcast rememorando lo que es una fecha histórica, 2 de mayo, en el que el pueblo español, que desde luego nos lo han cambiado, decidió sublevarse y decidió enfrentarse al ejército francés, que no hay que olvidar que en la época era el ejército más poderoso del mundo. Tampoco hay que olvidar lo despiadado que fue el general Murat y tampoco lo que dijo Napoleón cuando su hermano Pepe Botella decidió renunciar, porque había debates, y poner a su hermano o a Murat al frente de España, decidió apostar por su hermano y luego se arrepintió cuando vio que era incapaz de frenar esas ansias de recuperar la libertad del pueblo español. Dijo: siempre más vale antes un ambicioso que un cobarde, refiriéndose a que Murat hubiese sido una buena opción y que su hermano era un cobarde que se marchaba. Lo cierto es que ni siquiera Murat hubiese sido capaz de detener esa ola del pueblo español contra el invasor francés, que previamente había sido todo debido gracias a la ineptitud de Carlos IV. Bueno, es una historia bastante conocida. Y arrancamos porque hay que rememorar ese hecho, esa gesta histórica, este podcast con esa historia, que la verdad es que había muchísimas que podíamos haber escogido. La fundación del Partido Socialista, por ejemplo, también está el 1 de mayo, mañana, que es cuando se celebra el Día del Trabajador. Había, la verdad, que muchas posibilidades para hacer estas cuentas en las crónicas, pero a pesar de que ya lo hemos hecho también en otros años, bueno, es algo tan heroico, es una gesta que se debe recordar y que todos los años se recuerda, que, bueno, he decidido optar por ella, por el 2 de mayo. Y una fecha que también va a ser histórica a partir del 3 de mayo es el próximo miércoles, y dirán ustedes ¿por qué? Porque sale mi nuevo libro, Contra la mayoría. Nadie lo va a recordar por esto, evidentemente. Pero el próximo 3 de mayo, el próximo miércoles, ya lo tendrán disponible en todas las librerías. Y bueno, dejo el enlace por si alguien quiere hacer la prerreserva, porque ya saben que Amazon tiene un 5% de descuento y se lo envían a casa, a veces incluso se adelantan y lo pueden recibir antes. Si no, el 3 de mayo estarán todas las librerías
esa nueva fecha histórica contra la mayoría. Aquí vuelvo a enseñar la portada, pero es que no se ve muy bien. Pero bueno, ya lo habrán visto en Instagram y también tanto en Instagram como en Facebook. Twitter no creo, porque la verdad es que lo estoy usando muy poco, pero bueno, Instagram seguro. Ahí pondré fechas de presentaciones que habrá. También estaré en la Feria del Libro. Entonces, todo ello lo comunicaré a través de Instagram. Así que nada, mil gracias a todos los que ya se han hecho con el ejemplar y también mil gracias a todos los que a partir del 3 de mayo en sus librerías se harán con ello y ya, bueno, espero sus comentarios, espero sus valoraciones y sobre todo espero que esto sirva para que este sinónimo tan estúpido de democracia es igual a libertad, progreso y desarrollo de una maldita vez acabe, porque realmente es tan estúpido y tan absurdo que cuesta creer que a día de hoy hay gente que sigue sosteniendo esta teoría tan ridícula. Y para personas ridículas tenemos a Yolanda Díaz, que es desde luego uno de esos ejemplos que nos regala la democracia. Solo la democracia es capaz de elevar al poder a personas como Yolanda Díaz, Irene Montero, etcétera, etcétera. No sé si saben ustedes que Yolanda Díaz ha hecho sus propuestas con esa plataforma, partido, como lo quieran llamar, que es Sumar, en las que habrá primarias y todo va a ser súper democrático y fenomenal. Bueno, pues han salido a la luz algunas de sus propuestas estrellas. Una de ellas es otorgar 20.000 euros, llaman herencia universal, a todas las personas que cumplan 18 años. Ya es casual que justo 18 años es cuando uno puede votar, pues justo ahí es cuando le daría el gobierno de Yolanda Díaz 20.000 euros para que usted pueda gastárselos, comprar una vivienda o en lo que considere oportuno. Esta es una de las propuestas. Luego hay otra, que es limitar la compra de casas siempre y cuando no sea para vivir. Es decir, los ataques constantes propios a la propiedad privada, a la libertad, al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio, que siempre ha hecho en nombre del comunismo, una historia que es bien conocida por todos, o al menos eso creo, de lo que supuso implementar las políticas que van en contra precisamente de esos postulados. Esto es un nuevo comunismo, es el comunismo chic, es el comunismo moderno, el comunismo del siglo XXI, que es cierto que tiene tintes que no contaba el comunismo auténtico y que incluso algunos comunistas que se muestran contrarios, por ejemplo, a la cuestión feminista o a la cuestión trans, pero lo cierto, no lo vamos a negar, es que en el fondo esto es lo mismo, es erradicar por completo la libertad del ser humano, quedar sometido al yugo del Estado y que a partir de todas estas promesas y estos disparates, la propiedad privada cada vez sea más penalizada, la riqueza, y todo eso se hace con un objetivo, que es la igualdad. Bueno, pues Yolanda Díaz nos ha dado una semana magnífica, que claro, cuando uno la escucha, pues dices, en esta persona no la vota nadie, o la votan 4, la familia y demás, pues no tendría mucha importancia, ¿no? Incluso sería hasta divertido. Cuando uno ve que es el político mejor valorado, que Yolanda Díaz lidera todas, cuando digo todas, son todas, ¿eh? No hay ninguna encuesta, no se crean que es una cosa del CIS, ojalá fuese solo el CIS. Pues dice, ¿cuál es el político mejor valorado? Y sale Yolanda Díaz, a uno ya lo que es la gracia cambia por el terror, el pánico. Ya se encuentra, según todas las encuestas, en cuarta fuerza, cerca de Vox, lo que nos deja ver pues qué clase de sociedad es en la que vivimos. Así que bueno, vamos a repasar la figura de esta tecnócrata que nos intentan vender, una especie de estadista que nunca antes se había visto a lo largo de la historia, que es Yolanda Díaz y sus propuestas disparatadas que vienen unidas con otras tantas en esta semana en la que el comunismo chic se pone las pilas para conseguir así tener el mayor número de votos y seguir legislando y por ende gobernando España. Una pequeña pausa y comenzamos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía, las propuestas de Sumar, el nombre ya es divertido, han salido a la luz esta semana. Se pueden ustedes registrar y ver en ese portal porque además va a contar con la participación ciudadana. Entonces cualquiera puede hacer propuestas que en función de la deliberación de los participantes luego estarán o no en el programa. Súper guay, súper cool y súper moderno. Bueno, pues dentro de este mundo en el que nos encontramos, Yolanda Díaz, y una de sus propuestas estrella, es lo que llaman herencia universal al cumplir los 18 años. ¿En qué consiste esto? Bueno, es una medida que va encaminada a combatir la desigualdad
y que cada joven recibiría ese pago para invertir en una vivienda o en lo que considere oportuno. Y la cifra son 20.000 euros. ¿De dónde saldrán esos 20.000 euros? Evidentemente, ese dinero saldrá ¿de quién? De los ricos. Pero además es que se hace por dos vías, lo que es fascinante. Por un lado, ese impuesto que ya saben que existe ahora, llaman solidario, que es a los que tienen un gran patrimonio, pues el impuesto solidario, recuerden, tan solidario que si no lo pagan, los que lo sufren los meten en la cárcel. Ese es el concepto de solidaridad que tiene esta gente. Y la otra, que es todavía más interesante, es aumentar los impuestos en relación al impuesto de sucesiones. Esto es maravilloso. Es decir, a una persona que hereda, le dan un palo, le quitan 70.000 euros que tiene que pagar solo para poder heredar, y luego con esos 70.000, los 20.000 para su hijo de 18 años. Esto es lo que propone Yolanda Díaz. ¿En pro de qué? En pro de la igualdad. Porque claro, aquí, para empezar, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta que son erróneas. En primer lugar, es pensar que la igualdad es buena, cuando es lo peor que uno puede imaginar. La desigualdad no solo es que sea buena, sino que es lo natural. O sea, no hay seres humanos iguales. Imaginemos que todos fuésemos Yolanda Díaz. Pues seguramente no hubiésemos descubierto ni el fuego, ¿no? Porque al final Yolanda Díaz, por mucho que la intenten elevar, que lo consiguen, con cierto éxito, repito, es la líder político más valorado de España. Cuando uno la escucha hablar, pues bueno, sabe que el cociente intelectual de Einstein no lo tiene. Y si llega a la media, pues ya sería para celebrarlo, cosa que dudo. Pero la realidad es la que es. El líder político mejor valorado es Yolanda Díaz, que propone precisamente esto. Entonces, bueno, ¿la igualdad es buena? No, no lo es mala. ¿La desigualdad es buena? Es buenísima. Primero, es natural y segundo, es buenísimo. ¿Por qué? Porque eso permite que la gente extraordinaria pueda ejercer su talento, su capacidad extraordinaria, que está por encima del ordinario, para permitir así generar un bien de forma directa e indirecta a la sociedad. Pongo un ejemplo muy sencillo de lo que queremos decir. Imaginen, piensen en la física o piensen, si quieren, en la astronomía. Si aniquilásemos a 20 nombres a lo largo de la historia humana, que han sido los descubridores, los que han conseguido investigar, y gracias a la investigación y, por supuesto, a su capacidad intelectual y mental, a esa inteligencia suprema con lo que han contado, han permitido que el ser humano vaya progresando y vaya evolucionando. Si nosotros los aniquilásemos a lo largo de la historia, el ser humano no estaría en la posición que está ahora mismo. Y esto hay que pensarlo bien. Cuando decimos 20 no más, es un porcentaje súper pequeño. Para que veamos, como la inmensa mayoría de nosotros, pues pasaremos nuestros días intentando, algunos, eso espero, ser buenos en lo que hacen, esforzarse para tener una vida mejor, para poder dar una vida mejor a sus hijos. Bien, eso es lo que haremos, pero luego falleceremos y al paso de 2 generaciones nadie se acordará de nosotros. Sin embargo, esta gente extraordinaria existe. Y el problema de la igualdad es que tú no puedes igualar hacia arriba. Es imposible. No puedes decir, no, que todos sean Newton. No puede ser. Sin embargo, sí que puedes hacer que ese Newton sea machacado y perseguido constantemente para que llegue al mismo nivel que la mediocridad reinante en todas y cada una de las sociedades que se conocen a lo largo de la historia. Por lo tanto, cuando hablamos de igualdad, dicen, no, pero la igualdad económica está bien. No, la igualdad económica tampoco está bien. Porque ¿qué ocurre si se aplica esta propuesta que dice Yolanda Díaz? En primer lugar, luego hablamos del tema económico, pero en primer lugar, ¿qué clase de mensajes está lanzando la sociedad cuando a un joven de 18 años, que evidentemente muy poquitos casos, un joven con 18 años tiene 20.000 euros? Hay muy pocos casos, excepcionales, muy pocos. A ese joven ya le estás diciendo que por el mero hecho de cumplir 18 años le tocan 20.000 euros. ¿Qué capacidad de sacrificio, qué capacidad de esfuerzo, qué entusiasmo va a mostrar un joven de 18 años al que le regalan 20.000 euros para poder aumentar su capacidad económica? ¿En qué clase de trabajo se va a meter? Cuando empieza a trabajar, le digo, no, empiezas a trabajar en un trabajo como todos hemos empezado a trabajar. Incluso ahora no sé si las prácticas se siguen haciendo gratis o no. Yo recuerdo estar haciendo las prácticas completamente gratis. Y no pasa nada, estabas aprendiendo y ya está, era lo que tocaba. ¿Qué clase
de mensaje se le manda a esos jóvenes cuando luego salgan al mercado laboral, hayan recibido 20.000 euros, y le digan, no, es que tu sueldo ahora es de 1.000, 1.100. Estás empezando y tienes que venir aquí de lunes a viernes. Y haga las cuentas y dice, uy, si es que me dieron el doble cuando cumplí 18 años. Y esto voy a estar un año trabajando por la mitad. ¿Cómo se consigue desincentivar así? Porque al fin de cuentas no hay que olvidar que esto del comunismo, ya no solo en términos prácticos, si vamos a los términos profundos, en realidad es una negación absoluta de la naturaleza humana. Y esto no hay que olvidarlo. Es negar que el ser humano puede ser extraordinario y es negar la diferencia que existe entre todos los que habitamos este planeta. No hay dos personas iguales. No las hay. Esto es maravilloso. Pero aquí consiste todo en crear una igualdad que, por supuesto, solo puede ser a la baja. Y además, esta premisa tan estúpida que se defiende, Piketty, por ejemplo, estos dos economistas con esta idea absurda, primero parte de la premisa de que el rico se va a quedar aquí pagando, pero luego habrá que fijar que es una persona rica. Porque claro, un rico, ¿cuánto dinero es? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que los que tienen 1.000.000 de euros son los que se consideran ricos y que a esos ricos les van a quitar 20.000 euros para pagar a esos jóvenes esa renta universal. Bueno, una vez esté puesto el umbral, es evidente que pasado un año esa persona ya no tendrá 1.000.000 de euros, tendrá 980.000, por lo tanto ya no entra dentro de ese porcentaje que está obligado a pagar. Si lo ampliamos a medio plazo, es evidente que al final todas esas personas que estaban en ese umbral de 1.000.000 de euros dejarán de estarlo, porque previamente ya han sido despojados por el gobierno para dar esa herencia universal. Al final el umbral iría bajando hasta unos niveles que el que tuviese 20.000 euros en su banco sería considerado una persona rica. Y esto a algunos les puede parecer exagerado, y es cierto que hoy en día en países como España, que tiene 47 millones de habitantes, sería un proceso, pues bueno, tardarían unas décadas, pero tampoco mucho más. El final del camino es lógico. Pero es que en la antigua Grecia ya se hizo esto. Hemos hablado en numerosas ocasiones de los casos de Rodas, de los casos de Megara, de cómo los demagogos llegaron ahí, en Cumas también pasó, y dijeron, no, esto es culpa de los ricos, vamos a ir quitándole su dinero. Y al final el umbral iba cada vez siendo menor, como es lógico, y el rico era el que tenía poca cosa. Y también había que despojarlo. Y sí, todos acabaron en la igualdad, sí, en la igualdad de la miseria. Esto no lo comprenden, no lo entienden. Porque en el fondo lo que se necesita para que este mensaje, para que esta propuesta alguien se atreva a hacerla, es contar con una sociedad que ha dejado de tener cualquier tipo de entusiasmo por su propia vida, que cree que tener una vivienda es un derecho y que si no la consiguen por sus medios, alguien tiene que dársela. Y por eso este tipo de propuestas cuentan con el apoyo que cuentan. En un país que no tuviese una población tan podrida como la española, lo peor de la población española no solo es la envidia, sino es sobre todo esa falta de ganas por vivir. Ese mundo en el que estamos ahora, en el que los ciudadanos, pues bueno, quieren pasar sus días sin pena ni gloria. ¿Dónde está la ambición? ¿Dónde están las ganas de hacerse rico, aunque luego uno no lo consiga? ¿O dónde están las ganas de ser el mejor? Ya todo eso ha desaparecido. Porque hay que eliminar, por supuesto, la meritocracia y hay que eliminar ese entusiasmo, esas ganas de vivir. Y lo están consiguiendo. Y tienes una generación que sí, que estará todo el día con el TikTok y estará todo el día con las redes sociales y podrá ir y salir de fiesta, ir a la Feria de Sevilla, lo que tú quieras. Pero de eso no se vive. Y por supuesto, de eso no se construye una vida. Un proyecto de vida no es estar viendo TikTok. ¿Cuál es el proyecto de vida que tiene esta gente? ¿Cuál es el proyecto de vida de aquellos que están dispuestos a que le quiten a una persona su dinero para dárselo a ellos? Es decir, ¿qué clase de moral tiene alguien que está aceptando el robo legalizado para beneficiarse? Que acepta que al rico se le persiga, que acepta que se le despoje de su dinero y luego se lo entreguen a él, que no ha hecho absolutamente nada para merecerlo. Esto es evidente que es un problema que tenemos en España que lleva ya muchas décadas, pero que se ha ido acentuando en los últimos años. Todo es en pro de la igualdad y todo es perseguir al exitoso, ya sea en términos económicos o no, en términos académicos también. No vaya a ser que el bobo que suspende se sienta mal porque ve que hay una diferencia notable con su compañero extraordinario. Y esto al final del camino es muy evidente. Es la argentinización de España. Son propuestas que van destinadas a eso, del mismo modo que la propuesta que ha hecho Yolanda Díaz
diciendo que va a limitar la compra de casas siempre y cuando esas casas no se compren para vivir en ellas. Perseguir de nuevo la propiedad privada. Que va mucho en la función de esta semana pasada, en el anterior podcast estuvimos hablando largo y tendido de la ley de vivienda, pero que ahora están todos los partidos políticos, con excepción de Vox y de Ciudadanos, hay que decirlo, las cosas como son, aunque bueno, Ciudadanos ya se ha convertido en un partido residual, están todos en la línea de ahora tener una vivienda es un derecho. Y no es verdad. No es verdad. ¿Usted puede acceder a una vivienda? Sí, pero gánenselo. Y si no puede tener una vivienda, no puede exigir a los demás que se la otorguen. Es que es un error de concepto garrafal. Yo no tengo casa, por ejemplo, y vivo de alquiler. El día que me pueda comprar una casa me la compraré, o no, o decidiré seguir viviendo de alquiler en función de muchas variables. Pero esto de exigir a los demás que me paguen mi casa, no funciona así. Una sociedad así jamás va a ser exitosa. Si usted quiere una casa, gáneselo. Y si no puede vivir donde le gustaría, pues bueno, tendrá que empezar comprándose una casa, quizá en un sitio que le desagrada. Pero realmente esto de estar prometiendo constantemente a los ciudadanos no se preocupen por nada, que yo les voy a solucionar su propia existencia, ya no solo en términos económicos, y esto es matemática pura, es insostenible, la historia también lo demuestra, sino que además manda un mensaje tremendamente nocivo para todas esas nuevas generaciones que ven que por el mero hecho de existir ya tienen el derecho a cobrar 20.000 euros, el derecho a tener una vivienda y el derecho a tener un trabajo digno y de calidad. Y no, es mentira. Es mentira. Y tanto es así que si fuese tan sencilla la vida, evidentemente, pues no tendríamos estos debates. Estos tienen una mentalidad que, bueno, quizás es un poco optimista, pero tiene una mentalidad propia de un niño de 5 años. Es no hay dinero, haz más. Este no tiene, quítaselo a él y dáselo. Y así funciona la economía. Hombre, no, así no funciona. Y desincentivar, como hacen constantemente este comunismo chic, lo que es el esfuerzo, el sacrificio, lo que son las ganas por mejorar, por ser el número 1 y luego te quedas el número 80, pero bueno, lo has intentado. El hecho de llenar tu propia vida con ese entusiasmo y esa ambición la erradica por completo. Y por supuesto, como no se puede igualar hacia arriba, todos igualados en la mediocridad, igualados en la miseria y en la pobreza. Pues esta es el líder político más valorado de España. Vamos a poner una pequeña recopilación, porque no sé si ustedes recuerdan, cuando ocurrió lo de los ERTE, no sabían explicar los ERTE. Es que ni lo sabe. Su lenguaje inclusivo tan maravilloso que utiliza, ahora vamos a escuchar una recopilación de ello, para que vean quién es el personaje, el sujeto del que estamos hablando. Esta es la que está vendiendo a los ciudadanos este mensaje y muchos lo compran, lo cual no deja de ser tremendamente preocupante. Y la campaña electoral, estamos en pre-campaña de autonómicas y municipales. Yo no sé esta gente hasta qué nivel van a llegar en las elecciones generales. Y que la fiesta la paguen los ricos, que son tan tontos, que se van a quedar aquí, por supuesto, y que siempre, no sé por qué, esto deben explicarnos, quizá obra del Espíritu Santo, va a haber el mismo número de ricos y tú les puedes estar robándoles constantemente que su riqueza nunca va a disminuir. Evidentemente no es así. Ejemplos muchos a lo largo de la historia, recientes, miren Argentina, miren el caso de Venezuela. Porque por mucho que ponga sonrisitas, por mucho que hable con esa vocecita dulce, por mucho que hayan intentado vestir a la mona de seda, mona se queda. Y Yolanda Díaz es una nulidad intelectual, es un esperpento absoluto en términos económicos y lo más relevante es su estupidez. Hablar a un electorado que tiene 4 años mentales, quizá. Aunque un niño de 4 años creo que ya sabe lo que es suyo y lo que no. Pero bueno, por ahí andará. Entonces, bueno, escuchemos a esta mujer que nos plantea el comunismo chic como la gran estadista de nuestro tiempo. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTEs no son paro. Piensen que computan, están de alta. ¿De acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces.
Y luego hay dos datos en el ERTE, lo vuelvo a explicar. Un primer dato que es la empresa, imagínense una empresa X, que cualquiera, presenta un ERTE. Y eso es lo que hemos dicho, que las comunidades autónomas nos dicen, las que dan los datos, que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTES de empresas, no de trabajadores. Hay en estos momentos en la protección por desempleo y que no están, que están en la prestación por desempleo y que no están considerados como parados. ¿Me explico? Es que solo están en desempleo cuando son inactivos y lo que podemos decirles más o menos, un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén 9 meses trabajando. No, digo, por poner ejemplos, la educación, solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que la agricultura y otros sectores. ¿Y cuántos están en eso? No lo tenemos ese dato. Que era imprescindible convocar, creo que también es así, a los mejores y a las mejores economistas de nuestro país. Son justamente los más débiles, las más débiles. Querido secretario general de las comisiones obreras, autoridades. Creo que este gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarlas. Daros las gracias a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible. Pues esta es Yolanda Díaz. Pero no se crean que ha sido la única en prometer dinero a todo el mundo. Por supuesto, esto a los ricos lo van a pagar encantados y siempre va a ser así, no hay que preocuparse. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si al final son 20.000 euros al año para una persona que tiene 10 millones de euros, ¿qué le importa? No hay que ser egoísta, hay que ser solidario. Pero luego hay un tipo que se dedicaba a correr. No sé yo si tuvo mucho éxito o no, la verdad. Pero ahora está en Podemos y también ha hecho unas propuestas maravillosas. O sea, el otro día había un chiste que ponía un comentario, un seguidor, que decían, vamos a hacer un puente para cruzar el río. Y decían, no, pero si no tenemos río. Y dicen, bueno, pues también os prometo el río. Claro, es un chiste que se ha convertido en realidad esta semana. Escuchen al personaje. En mi ayuntamiento, claro que va a haber playas. Va a haber 131 playas en los 131 barrios. Y esas playas son parques de agua, con jardines, con zonas verdes, con árboles, para que haya una posibilidad de paliar los golpes de calor. Porque claro, compañeras, esto también tiene un tono de clase. La gente del IBEX 35 no se muere por un golpe de calor, pero nosotros sí. No nos vale con las piscinas privadas. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener una piscina privada. Por eso hay que conseguir y hay que trabajar en conseguir los refugios climáticos para que todo el mundo tenga derecho a ir, como decía Ione, a un centro cívico cuando venga una ola de calor, para poder protegerse, para poder beber. Joder, con la democracia. No me digan. Bueno, pues no crean que se quedó ahí. Hay una segunda parte. Dijeron, oh, bueno, hoy, mira, qué bien. Derecho a refrescarse, ponía luego él en su cuenta de Twitter. Yo recomiendo que lo sigan porque es determinante. O sea, dices, esta persona de verdad existe y cuenta con apoyo popular y cuenta con votos. Bueno, no se quedó ahí con lo de las playas y ese derecho a refrescarse, sino que fue a más. Y ahora ya saben que hay una ola de calor que nos están intentando vender, que es la primera ola de calor que ocurre a lo largo de la historia a finales del mes de abril. Ya les digo que es mentira y que incluso en los años 60-70 hay registros de temperaturas más altas y de hace 12 años. Pero bueno, es el apocalipsis, el fin del mundo, maldito cambio climático, malditos blancos occidentales europeos que estamos acabando con el planeta. Los chinos y los indios no, ellos lo están haciendo muy bien. Bueno, pues en esta línea salía diciendo lo siguiente. Y yo digo, en mi ayuntamiento no va a trabajar nadie de 12 a 6 cuando haya una ola de calor. Lo digo alto y claro. No va a trabajar nadie. Y si las empresas tienen que parar su actividad, para eso están los ERTEs, como escudo social. Hay que decir las cosas claras. No me digan que no es bueno, ¿eh? Me parece un crack. Este hombre
además tiene esta concepción que comparte este comunismo chic de que lo moderno, de que lo guay, es ir a refrescarte a un parque. O sea, pero esto es una cosa de la época medieval, ir a buscar un lago, una fuente, para poder refrescarse uno. Siglo XXI, existen unas cosas que se llaman aire acondicionado, existen unas cosas que se llaman vehículos, coches, autobuses, motos, que permiten que cuando se dan estas temperaturas extremas, ya sean de calor o de frío, uno, en vez de ir con su bicicleta sudando, que por supuesto muchos se quedan en el camino porque les da un golpe de calor, se suben a su coche con el aire acondicionado y llegan a la puerta del otro sitio al que van. Fíjese si es sencillo, ¿eh? Dice, no, es que no hay plazas de aparcamiento suficientes. ¿Cómo las va a haber? Si las estamos quitando todas para el carril bici, para el patinete, para que se lleven a las pobres ancianas por delante, o si no, para que digan, ay, mira qué modernos somos, que estamos a menos 10 grados, como ponían el ejemplo de Holanda, nevando y van en bicicleta. Pero qué degradación, pero qué barbarie es esta. El siglo XIX ya lo hemos pasado. Por suerte el ser humano, gracias a esa gente extraordinaria e ingeniosa, ha creado mecanismos que permiten que podamos luchar contra esas altas temperaturas. Pero no, estos no lo contemplan. No lo contemplan los progresistas, que al final el progreso es, no sé, volver al siglo X. Ese es el gran progreso que plantean. Playas en Madrid, que al final son parques con unas fuentecitas, es que nos conformamos con muy poco. Y luego, en cuanto haya calor, aquí no viene a trabajar nadie. ¿Qué es eso de poner aire acondicionado? ¿Qué es eso de que cuando haya calor una persona esté trabajando y no esté en esas playas públicas refrescándose? Imagínense esa sociedad por algún momento. Nos vamos acercando, Almeida, en el caso de Madrid, desde luego, se suma a la causa. Imagínate qué clase de sociedad puede ser aquella en la que hace calor y la gente no va a trabajar y están porque no van a poder pagar la factura de luz del aire acondicionado. Además, esto contamina y está muy mal. Entonces, todos ahí en el parque, con fuentecitas. Y es que, de verdad, o sea, no me puedo imaginar algo más grotesco. Pues nadie trabaja. Y, hombre, ¿y qué pasa con las empresas? Pues los ERTE, que para eso están. Claro que sí, hombre, claro que sí. El empresario va a decir, hace calor, yo no voy. Ah, no se preocupen, yo pago el sueldo. Yo lo pago. Que los ERTE, algunos parecen que los pagaba Yolanda Díaz de su bolsillo. No. Empresarios y contribuyentes. Incluso el que cobraba el ERTE, un porcentaje también lo pagaba él. Pero aquí parece que hay una varita mágica que la tocan por las noches en Moncloa y el dinero empieza a florecer y empieza a repartirse. Y dentro de este comunismo chic, que estos son los máximos referentes, luego está en este odio a la propiedad privada, a la libertad individual, a la dignidad y a la vida propia del ser humano, luego está personajes como Alberto Núñez Feijóo, que ya la semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan, él decía 1.000 euros para los jóvenes. Claro, te ha multiplicado por 20 la promesa, Alberto, vas a tener que mejorar porque si no, no das la talla. Entonces ha dicho, no puede ser, no me voy a quedar atrás. ¿Y qué va a hacer con la vivienda? Un aval, escuchen. A seguir planteando medidas concretas. Y una de ellas es el aval. Cuando una persona acaba de tener un trabajo y quiere comprar una vivienda y va a hacer una hipoteca, el banco no le da el 100% del valor de la casa. Vamos a avalarle el 15% del valor de la casa para que, sumado a lo que le da el banco, tenga prácticamente el 100% del valor del préstamo para pagar la hipoteca. Esas son medidas concretas, medidas útiles, medidas de intervención en favor de las clases más humildes y de los vulnerables de verdad. Este es el gran genio que nos están intentando colar por la izquierda, te cuelan Yolanda Díaz, por la derecha, que en realidad es centro-izquierda, te cuelan Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Todas las terminales mediáticas, que es, bueno, el sumum, qué tío más inteligente, brillante, una mezcla, una conjunta entre Jovellanos, Reagan, Thatcher, bueno, impresionante. Pues en realidad el resultado no es ese, evidentemente. Y él es, ¿que no tiene usted dinero? ¿Quién se lo da? El contribuyente. ¿Que luego no lo paga? ¿Quién lo paga? El contribuyente. ¿Qué medida más buena? Claro que sí, no vaya a ser que usted no tenga derecho a comprarse su casa. Faltaría más. Aquí, como diría aquel, está todo pagado. Bueno, pues estos son los personajes, esta es la fauna, esto es lo que tenemos en España, una mentalidad de la sociedad tremendamente nociva que realmente es incapaz de comprender
en muchas ocasiones lo que está votando, o incluso las medidas que está apoyando. Pero claro, el que cobra 1.200 al mes pensará, bueno, eso a los ricos a mí no me va a tocar nunca. No, pues que no le va a tocar nunca, pero es que no le va a tocar ni los 1.200. Y con esos 1.200 piense usted hace un año lo que podía comprar o los gastos que podía tener. Y piense ahora lo que le cuesta pagar la factura de la luz. ¿Derivado de qué? Pues de esta panda de taraos mentales que han decidido reventar, como esta misma semana, España en plena sequía, que además parece que es una cosa, ¡ay, viene una sequía! Sí, como siempre. Pues se dedican a reventar presas y embalses. Lidera España, es el país de Europa que más está reventando presas y embalses. ¿Por qué? Para recuperar el cauce natural de los ríos. No vaya a ser que de repente una golondrina se sienta estresada y fallezca. No, eso no, por supuesto que no. Aquí estamos enormemente involucrados con el ecologismo y parece ser, que es mentira, pero parece ser, que la única manera es acabar con los embalses, con los pantanos y, por supuesto, que el río tenga su propio cauce natural. Y esto, dirán ustedes, bueno, en los pueblos en los que ocurra esto, se rebelarán. Pues no se crean. Sí, un rato, pero ya está. Igual que con los molinitos estos de viento que van poniendo por ahí, destrozando por completo. Y esto Michael Schellenberger lo explica muy bien en su libro No hay Apocalipsis. En el rebaño puse yo algunos apuntes también en ese capítulo de El Apocalipsis que nunca llega, en el cual el daño que se hace a la fauna con los molinos de viento, por ejemplo. Nunca nadie habla de eso. Nunca. Pues sí, la gente, ya digo, se revela un rato, pero luego nada, es como Madrid Central. Al principio, recuerden, la medida estrella de Almeida, cuando lleguemos se acaba Madrid Central. Bueno, lo que ha hecho es empeorarlo todavía más. Y en vez de ir a destrozar por completo todas esas, que es lo que haría una sociedad normal, destrozar todas esas plaquitas que van poniendo, negarse a pagar las multas y, por supuesto, no volver a votar a semejante personaje, pues no, ahora va a sacar mayoría absoluta, que no la tenía, pero ahora parece que sí. O sea que es una cosa del todo incomprensible, pero lamentablemente, porque hay algunos que dicen, justo ahora vamos con las preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox, la cuestión de votar o no votar. Cuando algunos dicen, no, esto cada uno tiene que salvarse por sí mismo. Sí, claro, pero es que vives en sociedad. O sea que este rollo. En fin, vamos ya con esas preguntas de los patronos, que por cierto son todas escritas, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Voy a tener que hacer como Fernando Díaz Villanueva, que solo pone las que le mandan por audio, porque ustedes no se me animan y me las mandan escritas, que ahora las leeremos, las contestaremos y después vamos con nuestro querido Ramón Vega y un invitado especial, porque esta semana no hay Nuevo Occidente. Vamos a hablar de otras cosas, porque Ramón no solo es un crack en relación con todos los temas de Asia, sino que de historia de España, créanme que sabe una barbaridad. Entonces hace otros proyectos, evidentemente, con gente también súper interesante y vamos a tener esa sorpresa después de contestar a las preguntas de nuestros queridos colaboradores, que en definitiva, con su apoyo, son los que permiten que este podcast se haga cada semana. Vamos con ello. Los patronos preguntan. La primera pregunta no sé quién me la hace y además es muy breve y muy concisa. ¿Qué opinas de la nueva hija del rey? Bueno, no sé si ustedes, supongo que sí que lo habrán leído. Dicen que el rey tiene una hija que se llama Alejandra y que, bueno, ahora es exclusiva, sale a la luz, aunque Pilar Eire, que ya saben que es la periodista que lleva toda la vida hablando de estos temas, ya le había dicho en no sé qué año, en fin. Pero sale ahora a la luz y como, escándalo, el rey tiene una hija secreta. Bueno, si tiene una, pues poco será para lo que ha hecho, pero bueno, en fin, supongamos que sí o que no, ¿qué más da? O sea, al final, a mí este periodismo, que llaman periodismo basura, porque es periodismo basura, que se dedica a perseguir la vida privada de la gente, me repugna muchísimo, pero muchísimo. En primer lugar, porque al rey se le debe juzgar no por las amantes que haya tenido, no por la cantidad de noches locas que ha pasado, sino porque ha provocado, que ha generado, está en la jefatura del Estado, al pueblo español. Eso es por lo que se le debe evaluar, no por su vida privada. Por su vida privada, por supuesto, lo tendrán que evaluar sus amigos, su familia, pero no era público. ¿Que el rey le gustaba pasar las noches acompañado? Sí. Y es que yo de verdad no comprendo cuál es el problema. ¿Que tiene una hija secreta? Pues bueno, esto primero habría que ver si es verdad o es mentira, pero incluso suponiendo que fuese verdad, ¿y qué?
O sea, que me digan a mí alguien, ¿qué efectos tiene eso en el pueblo español? Yo de ninguno. Ahora sí que se le puede echar en cara al rey esa foto denigrante, que desde luego cualquier monarca jamás se podía haber prestado a ello, que es hacer una barbacoa con bermudas y una gorra. Hombre, eso sí, se le puede reprochar, claro, eres el rey, no puedes salir así por la vida. Pero que le guste el sexo, que le guste las fiestas, pues bueno, ¿a cuántos de ustedes no les gusta el sexo y las fiestas? ¿A cuántos? Y dirán, no, pero es que yo no soy el rey. Bueno, sí, usted no es el rey, pero repito, si eso implicase que el rey está borracho, perdido todo el día y se pone a hacer auténticas barbaridades que perjudican al pueblo español, entonces vale. Pero ¿qué pasa? Que es una persona que es, no, yo nada, ni fiestas, ni droga, ni fumar, ni sexo, nada. Soy un tío que a las 8 de la tarde cena y a las 9 estoy durmiendo. Me levanto a las 6 todas las mañanas. Ahora, estoy destrozando el país. Ah, bueno, bien, pero es que usted no tiene vicios, entonces vale. Qué absurdo, qué absurdo. Y la parte es lo que decía, ¿no? De este periodismo, que es en realidad el periodismo de toda la vida basura, la telebasura, que es el tema rosa, aplicado a la política. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. A mí la vida privada de la gente me trae sin cuidado. Hombre, ¿te acuerdas que me digan, no? Es que este hombre se dedica a secuestrar niños de 2 años y los desayuna por la mañana. Hombre, sí, evidentemente, pero a mí que le guste desayunar whisky, pues muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? O que le guste consumir ciertas sustancias, pues que las consuma. ¿Y cuál es el problema? Pero no, aquí este periodismo, como digo, basura, tiene muchísimo éxito. De hecho, esto en España pasa mucho. Hay gente, no, yo no veo, nadie ve Sálvame, nadie ve Gran Hermano, pero luego son los programas más vistos. Pues en este caso es igual, ¿no? Vemos como hay muchísima gente que se lleva las manos a la cabeza, ¡oy! Que en los baños del Congreso han pillado que los diputados se meten cocaína. Y dices, vamos a ver, España lidera, solo por detrás de Estados Unidos, el consumo de cocaína por habitante. Y dices, a ver, alguno de los que está criticando por estadística consumen cocaína. Pero ojalá, fíjense lo que les digo, ojalá fuese ese el mayor de nuestros problemas, que nuestros diputados o algunos de ellos consumen cocaína. Sería lo más decente que se le puede recordar, sin lugar a dudas, a estos legisladores que son los que sueltan violadores. Ahí es donde ustedes tienen que mirar. Los que hacen propuestas económicas como las de Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. Los que en definitiva destrozan el país y hacen que España sea el único país de Europa que todavía no ha recuperado el PIB previo a la pandemia. El que mayor déficit acumula, el que mayor endeudamiento público ha tenido en el último año, el que lidera las tasas de desempleo de toda Europa. Y el de la OCDE solo está por detrás de Sudáfrica. Eso es lo que debería preocuparnos. Simplemente, ¿qué es lo que nos afecta? Que Yolanda Díaz, yo no lo sé, pero vamos, si mañana sale que se va de fiesta y la pillan ahí pues tirada, borracha, perdida, no me parecería para nada criticable, para nada. Y además, una cosa es, que eso además lo hemos hecho todos, que lo hagan en el ámbito privado, otra cosa sería que llegase así al Congreso de los Diputados. Hombre, claro, ahí sí que lo puedes criticar. De hecho, a lo largo de la historia hay muchos monarcas con muchos vicios, algunos de ellos muy curiosos. Eso podríamos hacer un día un podcast al respecto, porque hay algunos muy interesantes. Alfonso XII, súper interesante, por ejemplo. Esos vicios que tenía, ¿no? Bueno, pero esto ya daría para otra cosa. El caso, ¿qué opino? Que me da igual. Que si tiene una 21, pues si es una me parecerán pocas. Si es 21 tendrá más sentido por lo que ha hecho a lo largo de su vida, pero al fin de cuentas yo voy a seguir valorándolo por lo que ha significado su reinado y no por lo que haya hecho en su vida privada. Y repito, en cualquier caso, si algo se le quiere criticar al rey, no es que se vaya a cazar elefantes, que es lo propio, sino que, como digo, haga una barbacoa con bermudas y gorra. Hombre, eso sí que no puede ser. Pero lo demás, la verdad es que se puede criticar en algunas cuestiones que ha sido muy egoísta pensando en él y no en la institución que representa, pero esto, para mí, no tiene ningún tipo de crítica y también he de decir que tampoco me parece que sea relevante y es más, ese periodismo es repugnante. La siguiente pregunta me la hace Rodrigo. Hola, Jano. Estoy indeciso a la hora de votar. Oigo tus críticas a la democracia, pero sin embargo en una entrevista afirmaste que sí que ibas a votar. ¿Qué hacemos? ¿Votar o no votar? Bueno, esa es la gran cuestión, Rodrigo. Yo en la entrevista lo que dije, supongo que se referirá a la de Objective, es que no siempre voto, depende. Y aquí en municipales no voy a votar, en autonómicas sí, en generales también. Pues depende de lo que esté en juego. Pero criticar lo que es la democracia no implica que uno, como decía antes, ¿no? Que es justo lo que comentaba antes de ir con las preguntas,
algunos que dicen, no, de forma individual nosotros tenemos que sacarnos las castañas del fuego. Sí, fenomenal, pero uno vive en sociedad. El ser humano es un ser gregario y, por consiguiente, sí, siempre va a estar rodeado de otros. Por lo tanto, lo que decida en su municipio, en su comunidad autónoma, en su país, la mayoría, es algo que le va a afectar sí o sí. El hecho de pensar que no, es que yo no participo y entonces así a mí no me va a afectar, sí, te va a afectar exactamente igual. Y también vender como una especie de pulcritud me parece absurdo. Participar en unas votaciones simplemente se hacen en busca del mal menor, partiendo de la premisa de la que yo parto. Y es que ningún político nunca va a solucionar los problemas de los ciudadanos. Lo que uno busca es a ver quién es el que menos se inmiscuye en la vida de los habitantes. Y en función de eso, escojo un partido o escojo a otro. A veces a ninguno, porque no hay ninguno que represente eso. Pero se vota en función del mal menor. Esto no es un juramento que se haga, no, es que yo he votado a este partido y entonces ya toda mi vida. No, lo puede votar, luego no le gusta, lo deja de votar. Pues anda que no hubo gente que votó a Rajoy y cuánta gente se desengañó y ahora vota a Vox. Pues es que es lo lógico, es que es lo normal. Entonces, bueno, el hecho de criticarlo no implica, evidentemente, que uno no sea consciente de la sociedad y la realidad en la que vive. Si a mí me dijesen que si yo no voto o lo que decide la mayoría no me va a afectar, entonces a mí me daría igual. Pues claro, ya, pues yo para qué voy a votar. Ya yo mismo haré mi propia vida siguiendo mis valores, mi moral, sí, lo que tú quieras, pero la realidad es que no es esa. La realidad es que no es lo mismo que te gobierne en una comunidad autónoma Vox y el Partido Popular, o Vox en solitario, pues vamos a poner un ejemplo extremo. Da igual que gobierne Vox de forma solitaria en, yo qué sé, la Comunidad de Madrid, que lo haga Podemos con el Sotomayor de alcalde, luego también las municipales. Si alguien dice, sí, da igual, es lo mismo, esa persona, en fin, no la puedes tomar en serio, porque ya hay que ser muy cortito para decir eso cuando es evidente que no es verdad, y por lo tanto, a partir de ahí, uno busca, en función de lo que cree, pues votar al partido, que no es que le represente al 100%, pero que sí que va en línea de lo que uno defiende. Y habrá algunos que sí, que dirán, oye, pues a mí me representa esta persona casi al 99%. Pues fenomenal. Pero vamos, ¿votar o no votar? Pues depende de lo que está en juego. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Además, parece que lo olvidamos, es evidente que por supuesto que influye y por supuesto que nos afecta. O sea, que una cosa es criticar, como se dice, no, pues si critica la cuota autónoma, ¿por qué la pagas? Hombre, pues claro, la pago primero para que no me lleven preso y segundo porque me guste o no me guste. Desgraciadamente la legislación derivada de esa votación de la mayoría que han permitido y que consienten que el PSOE y el Partido Popular, que son dos de los partidos que votaron en el Congreso a favor de esta reforma de los autónomos, que nos ha incrementado la cuota a la mayoría de nosotros, son los que, desgraciadamente, con ese apoyo mayoritario, han hecho que yo tenga que pagar esa cuota autónoma. O sea que fíjense, si esto de no ir a votar, da igual, no. Es un razonamiento completamente absurdo. Y realmente, por supuesto, que una crítica no implica que uno tenga que ser una especie de hombre que vive en una cueva de forma solitaria, al que nada le afecta lo que pasa a su alrededor. Pues no, porque somos seres humanos. Y eso también es un poco la gracia, sino de que sería interesante la política. Pues de nada. Vamos con la siguiente pregunta, en este caso me la hace María. Me dice, hola Jano, me gustaría saber cuánto tiempo te lleva a escribir un libro, cuánto tardas en todo el proceso. Pues en el caso depende, ¿eh? En el caso de este último libro, es un libro que ya... Yo tengo varios borradores de muchos temas que me gustan. El de la gran manipulación, por ejemplo, lo escribí súper rápido. Tardé nada, pues 1 mes y medio aproximadamente en darle forma. Eso sí, sin parar, 24/7. Porque yo ya tenía un borrador previo que había escrito sobre la manipulación de masas. Entonces, eso, bueno, era adaptarlo a lo que se había vivido con el COVID. Entonces, el libro me llevó menos tiempo. Ahora, este último, por ejemplo, el contra la mayoría, este me ha llevado muchísimo más, porque es un borrador que tengo desde hace muchos años, que voy apuntando constantemente cosas, pero claro, había que darle forma y sobre todo había que seleccionar muy claro los capítulos para poder hacer un libro que fuese didáctico, fácil de leer, que todo el mundo pudiese acercarse a algo que teórica política, pues en fin, un poco dura, e intentar rebajar lo que es ese tostón, ¿no? Que a priori parece hablar de estos temas, pues eso ya te lleva mucho tiempo.
En este caso, luego también la fase de documentación es muy larga, de muchísimos libros que he tenido que releer, muchísimos, más que con otras obras. Y luego también pues está, digamos, el debate interno continuo durante muchos meses en relación a lo que es la democracia, ¿no? Incluso escuchando los argumentos de los que la defienden y las tesis que muestran como positivas. Todo ese proceso pues puede llevar fácilmente, en el caso de Contra la Mayoría, 4 o 5 años. Cuando yo empecé, mi primer borrador, cuando yo lo empecé, fue hace 5 años, sobre la democracia. Y luego, bueno, incluso en esos 5 años hay cosas que uno cambia de opinión, de cosas que tenías apuntadas y dices, uy, yo pensaba esto hace 4 años. Y entonces, bueno, pues lo matizas. Y luego lo que es en la fase de escribir, llevo más de 1 año, pero es cierto que los últimos 3 meses, enero, febrero, marzo, han sido 3 meses en los que he estado escribiendo por la noche, de madrugada. Yo soy muy nocturno y yo por el día no puedo escribir. Aparte, pues te llaman unos, otros, siempre hay alguna actividad, siempre hay algo que hacer. Entonces uno no se puede concentrar porque para escribir uno necesita concentración. Entonces yo suelo escribir, empiezo a escribir a eso de las 11:30 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Esos han sido mis meses de enero, febrero y marzo. Claro, el problema es que cuando esto pasa, luego estoy 3 meses tomándome pastillas para dormir porque es imposible. Cuando acabas de escribir a las 7 de la mañana, te metes en la cama, pero tu cabeza va a 1000, pero a 1000. Entonces estoy 3 meses más o menos, eso, tomando pastillas para dormir y acabando de escribir el libro. Luego me cuesta recuperar el horario, pero bueno, es una fase que se tiene que pasar y es más o menos el tiempo que me ha llevado este último. Luego tengo otros borradores de otras temáticas que no me llevarían tanto tiempo y que incluso quizá sí que tendría que recurrir a esa época, pero quizá no tanto 3 meses, pero sí 1 mes, mes y medio de escribir 8 horas seguidas sin parar con la música. Me pongo los cascos con la música y pongo a escribir sin parar y cuando empieza a amanecer, entonces me meto en la cama. Pero eso tardaría quizá no 3 meses, pero sí que estaría mínimo 1 mes. Con todos los libros me ha pasado lo mismo, ¿eh? Me pasó con La Gran Manipulación, me pasó con El Rebaño, me pasó con El siglo del socialismo criminal y me ha pasado Contra la Mayoría. Yo soy incapaz de escribir de día, soy incapaz además de tener un horario, en el sentido de decir, escribo de 10 a 2, como, descanso y luego de 6 a 10. No, yo de madrugada, si es a las 11, a veces a las 12, a veces a la 1, hasta que amanezca, hasta que ya mi cuerpo no dé más de sí. No tengo ni idea cómo lo hacen otros escritores, la verdad, y tampoco sé si esto es lo más recomendable a la hora de escribir, pero bueno, es la manera en la que yo lo hago. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso me la hace Joaquín. Me dice, hola Jano, he visto que te han quitado el tic azul en Twitter. ¿No piensas pagar por él? Bueno, el caso del tic azul en Twitter, no sé si ustedes lo saben, desde que Elon Musk se hizo con la compañía, la verdad es que mejoras pues las justas. Y a mí, ya saben que Twitter nunca ha sido mi plataforma favorita, ya lo saben. Lo uso bastante poco y ahora todavía menos. Entonces, bueno, hay una cosa que se llama Twitter Blue y es este tic azul que hay al lado del nombre verificado, que dicen, esta es la persona, ¿cuál es su nombre? Vamos, Jano García es este y este tuit lo ha escrito él porque está en su cuenta verificada. Con la llegada de Musk, lo que dijo es, bueno, a partir de ahora cualquiera que pague, creo que son, no sé si son $10, me parece, o $9 al mes, va a tener la insignia azul, el tic azul. O sea, ya no es esta persona es la que escribe, sino es la que ha pagado. Claro, y obviamente, primero cuando dije, bueno, y esto del tic azul, pagar por ello no tiene mucho sentido, por varias cuestiones. Primero, porque ¿cuál era la gracia de la verificación? Pues precisamente verificar que el que estaba escribiendo eso era la persona que estaba detrás. ¿Qué ocurre? De hecho pasó. Cuando Elon Musk lo hizo de pago, hubo una cuenta de Twitter, no recuerdo el nombre de la empresa, seguro que algún oyente nos puede ayudar y lo deja en los comentarios, ahora mismo no recuerdo cuál era su nombre. Hubo una cuenta en Twitter que se puso el nombre de esa empresa, compró el verificado, entonces aparecía el tic azul y puso una información que era falsa, que no era real y provocó que esa empresa se desplomase en bolsa. Porque no supieron diferenciarse en una cuenta real o no, porque tenía el verificado. Entonces, claro, la función natural de la verificación, este hombre ha acabado con ella. Pagar para tener un tic azul, que lo puede tener cualquiera, y que además no te otorga ninguna ventaja, porque te dicen, no, es que ahora tu tweet va a tener más relevancia. Bueno, vamos a ver, es imposible que con toda la gente que está pagando usted pueda dar relevancia a todos los tweets. Es que es imposible. Te dicen, bueno, vale, pero puedes escribir cosas más largas. Cosas más largas en el estercolero del cortoplacismo, que es Twitter, donde la reflexión es nula y absoluta. En eso me está usted diciendo que consiste
que pagando voy a poder escribir cosas más largas en Twitter, que es donde nadie se da ni un segundo para leer nada. Pues tampoco me convence. Y luego la otra opción es vídeos también más largos y que puedas editar un tweet, porque a veces ocurría, eso es cierto, que cuando uno escribe un tweet, lo escribe con el móvil, de vez en cuando se colaba una rata. Y era una faena porque a lo mejor no te dabas cuenta, y a los 15 minutos decías, madre mía, si hay una rata, entonces tenías que poner un tweet que pusiese un asterisco de, oye, que no es que no sepa escribir, sino que el móvil con el rollo este de la autocorrección me ha pasado una mala jugada. Pero no tiene ninguna razón. Ahora mismo yo paso de pagar por Twitter y además es que no tiene ningún beneficio. Otra cosa es que me dijes, no, ahora, aunque estés verificado, tienes que pagar un suplemento para que la gente sepa que eres tú. Ahora mismo cualquiera de ustedes hace una cuenta, paga y pone a Jano García con el tic azul, puede poner la barbaridad que le dé la gana y claro, ¿cómo sé si es verdad o es mentira? Por el número de seguidores, etcétera, etcétera. Pero ya incluso antes pasaba cuentas falsas muy bien hechas que la gente se las comía. Imagínate ahora. Entonces a mí esto de estos cambios de Musk, la verdad, no me parecen muy, muy inteligentes. Entiendo que él quiera sacar un beneficio económico. Además, han habido muchas empresas que estaban anunciándose en Twitter. Ahora dice que va a sacar una posibilidad para que los que crean contenido, es decir, los que escriben tweets, puedan tener como una especie de, no sé, de gente que les paga por los tweets o para tweets solo para ellos. Una cosa un poco extraña que no sé yo tampoco cuál es el éxito que tiene. Pero desde luego Twitter, si ya antes me desagradaba, ahora realmente es que no le encuentro ningún sentido a estar ahí. Entonces, bueno, escribo muy poquito y no voy a pagar, salvo que cambiase, cosa que dudo. Todo esto que estamos comentando, no me ofrece ninguna ventaja, son todo inconvenientes. Entonces, encima pagar por ello, pues ya me parece un poco absurdo. Bueno, vamos ya, queridos amigos, con nuestro Ramón Vega y con nuestro invitado especial, compañero de Ramón, para que vean ustedes las cosas que hace Ramón cuando no está aquí con nosotros, con Asia. Se mete en proyectos muy interesantes y que además, bueno, también explica, a los que sean fans del cómic y fans de la historia de España, les va a gustar mucho, mucho, mucho lo que nos va a contar Ramón con su compañero Ángel. Vamos con ellos. La entrevista. Pues como les decía, hoy el viejo occidente lo aparcamos un poco porque Ramón hace otras cosas con otra gente también. Y uno de ellos es Ángel Miranda, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado. Ramón, ¿cómo estás? Que no, bueno, ya la confianza das con macho, ya ni te presento. Es lo normal, Esto de salirse de cada uno de su cubículo, pues sí, estoy muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Pues claro, como decía Ramón, hablamos mucho de Asia, pero también habla de otras cosas. Saben que es un gran amante de la historia. Y dentro de esa faceta oculta que hoy vamos a descubrir de Ramón, junto con Ángel, hacen cómics como este, Espadas del Fin del Mundo, y luego también este que hicieron sobre Blas de Lezo. Aquí lo tienen. Entonces, ¿qué te parece, Ramón, si, para que vean, voy a enseñar un poco lo que es el interior, un pequeño spoiler, para que vean cómo están trabajados, una calidad maravillosa. ¿Qué te parece, Ramón, si nos cuentas un poquito qué es esto? Y también, Ángel, qué es esto que hacéis, y porque es algo realmente novedoso. Yo no conozco a nadie más que haga lo que vosotros hacéis, lo que es, digamos, divulgar la historia a través de los cómics. Bueno, si te parece, Ramón, cuento yo un poco el inicio de nuestra relación y de nuestro proyecto, que fue efectivamente con Espadas del Fin del Mundo. Ambos somos aficionados a los cómics. Luego, en tema histórico, yo soy aficionado a la historia y Ramón, como sabéis, pues sabe bastante. Algo sabe. Algo sabe. Entonces, bueno, yo empecé un poquito el proyecto de Espadas del Fin del Mundo, pues como aficionado a la historia, como tantos, ¿no? Hay un montón de historias de nuestra historia que dices, pero ¿cómo no se ha contado esto de una forma en una película, de una forma narrativa más impactante, ¿no? Son historias increíbles, batallas increíbles, personajes que ojalá se dieran a conocer más por el gran público. Y pues como somos aficionados a los cómics y es un medio idóneo para contar momentos históricos, idóneo me refiero porque tienes esa representación gráfica tan fiel como tú quieras, ¿no? Hasta donde quieras llegar. Pues con Espadas del Fin del Mundo, que narra la batalla de Cagayán, yo me lié la manta a la cabeza y me lancé un crowdfunding para lanzar el proyecto.
y a medio crowdfunding Ramón se enteró de qué está haciendo, hombre, pues este chico, ¿qué está haciendo ahí? Voy a echarle una mano para que lo haga todo rigurosamente y que no le falle ningún detalle histórico. Entonces se subió al proyecto y lanzamos ese primer cómic. ¿Cuándo fue, Ramón? ¿Hace cuánto fue eso? 2014 o 2015. Tanto ya. Por lo menos, por lo menos. Erais jóvenes y todo cuando... Sí. Ahora ya. Más o menos. Ahí ya se forjó el principio de la identidad del conjunto que teníamos aquí, porque por una parte está el tratar pues con mucha versatilidad y con mucha acción y con una narrativa buena, que es lo que hace Ángel sobre todo, que no lo está contando, pero estuvo embarcado. Este caballero sabe de navegación de verdad, de la época. Voy a enseñar un poquito del que hablábamos de Espadas del Fin del Mundo. Los que estén escuchándonos en iVoox, bueno, esto lo pueden encontrar en internet, por supuesto, en Google, para que vean la calidad de lo que son los dibujos, que son impresionantes, y luego también la narración con esa rigurosidad que comentaba Ángel con Ramón. Y ahora estáis también embarcados en un nuevo proyecto que es García de Paredes, que quizá para muchos sea un nombre desconocido. Digan, García de Paredes no me suena. Otros sí, los que son muy amantes de la historia sabrán de qué estamos hablando, pero otros tantos desconocerán por completo a García de Paredes. ¿Por qué escogisteis hablar de Lezo? Y yo creo que ya no hace falta explicarlo, ¿no? Hablabas de historias impresionantes, de hombres extraordinarios, pero García de Paredes sí que sigue siendo, digamos, en la mayoría, excepto para ese nicho que es muy amante de la historia, un gran desconocido. ¿Por qué escogéis a este hombre para vuestro nuevo cómic? Bueno, sí, que comienzo yo, si no te importa, Ramón. Claro. Para mí tiene dos cosas muy interesantes. Una a nivel histórico, que ya os contará un poco más Ramón, pero que se encuentra en ese momento de transición, ¿no? En el inicio de los tercios. De hecho, es alguien que luchó con el Gran Capitán, y ese cambio de paradigma en las batallas, ¿no? De un mundo más antiguo a una guerra más moderna, me parece muy, muy chulo de contar con imágenes. Y por otra, a nivel narrativo, que es lo que más me ocupa a mí, tiene algo muy, muy bonito para un guionista, que es que por una parte es un personaje histórico, es decir, está documentado que participó en unas cuantas batallas. Él era un soldado que estuvo en algunas de las batallas más importantes del siglo XV y XVI, europeas. Entonces, es real, él estuvo allí, pero al mismo tiempo hay una especie de aura legendario en torno a él, de crónicas exageradas en las que participaba en una serie de hazañas, pues como hablaremos un poquito después, pero muy increíbles, ¿no? Que él vivía él solo se cargaba a tropecientos y vivía unas aventuras increíbles. Entonces esa mezcla entre realidad histórica y un poquito de ficción de época, a mí como guionista me abre las puertas, ¿no? Me suelta las riendas para poder hacer un cómic pues muy, muy, muy espectacular. El Sansón de Extremadura, ¿esto es cierto o no, Ramón? ¿O ha sido a posteriori? Sí. Era un título que se le daba más o menos cuando está en pleno de estas campañas. Ya se le asumía como una especie de héroe de acción histórico definitivo. Es decir, era en el que se quería reflejar todo el mundo y que además, pues mientras estaba en estas campañas, pues ya empezaban a moverse entre los soldados españoles, italianos, alemanes y franceses todas las aventuras que estaba corriendo. Y desde el punto de vista de la narrativa, tiene dos elementos muy interesantes, que es, por un lado, las semejanzas con Conan, que todos aquellos que hayan visto la portada o que les suenen los cómics de Conan, pues le llamarán la atención, porque sí que tenía cosas muy parecidas, más que con el propio cómic, con las novelas originales, sobre todo con la idea de ser bueno en los duelos, de saber escalar muy bien, que era otra cosa característica de Paredes, y las funciones que le daba a eso, ser una persona muy versátil, una especie de superviviente nato, y además que le da el pensamiento lateral. No muy inteligente, ya la hablaremos la personalidad, no muy, muy inteligente, pero sí que sorprende a todo el mundo, dándole un cambio a la perspectiva de cualquier problema con el que se enfrentaba. Y por otro lado, evidentemente, lo que intentamos hacer es, a la vez que realizamos el cómic, sacar documentación histórica del momento y tratar de compaginarlo, metiéndolo, pero no a calzador en el cómic, sino con elementos que uno, cuando lea el cómic, no se dé cuenta,
pero que después, cuando llega la parte de atrás, que es el dossier, donde metemos un poco más de materiales de toda la investigación, pues empieza a dar cuenta. Y antes incluso de que esté en los libros de historia, que esa es nuestra seña de identidad, cualquiera lo puede encontrar en el propio cómic. Y luego hablábamos un poquito, si os parece, de la figura de García Paredes. Vale, sí, un tipo con mucha fuerza, pues sí, lo que decíamos, ¿no? El Sansón de Extremadura. Pero ¿por qué os llama tanto la atención? ¿Cuáles son esas peculiaridades, aparte de esta, que ya es una de ellas, por supuesto, por las que decidís apostar por García de Paredes? Bueno, Ramón puede hablar de las batallas, ¿no? En las que se ve, yo creo que da pie a moverte por diferentes escenarios europeos de la época, del siglo XV, que son muy, muy interesantes de contar. A mí como guionista me gustaba mucho su carácter, porque básicamente se le iba mucho la pinza. Y en las crónicas originales que lees sobre él, pues ves eso, que a la mínima que le provocaban, que tenía un pequeño altercado con nadie, pues se liaba a espadazos, cortaba cabezas y muchas veces sin mirar con quién se estaba pegando, con lo cual luego caía un poco en desgracia con sus superiores y era parte de su gracia, ¿no? Era, por una parte, pues una persona como muy explosiva, muy violenta, pero al mismo tiempo era alguien bastante entrañable, fiel, honorable. Era como una especie de brutote que intentaba ser un caballero, intentaba abrirse camino a la gloria y a la posteridad, pero no podía evitar pisar a todo el mundo por el camino y meter la pata con su carácter, lo cual genera situaciones bastante graciosas en el cómic. Que las situaciones históricas del cómic son literalmente las que vienen de las crónicas, de las narraciones o de la documentación. Es decir, los desencadenantes que se van produciendo y los eventos son literalmente los que aparecen en los textos. Al ser un cómic con tanta acción, lo que sucede es que hay que meter poca mano en la propia narrativa, hay que saber narrarlo bien, pero por ejemplo no hay que inventarse muchas conversaciones, no hay que inventarse muchos acontecimientos porque él tiene ya bastantes. Lo interesante del personaje desde mi punto de vista, además, es que está metido en todos los jaleos históricos, pero los vive desde dentro. En muchos casos, cuando hay una novela histórica o hay un cómic histórico que se quiere narrar, pues entonces se fuerzan los mecanismos para que los personajes históricos pues conozcan a Leonardo da Vinci o conozcan a Julio César, cada uno en su contexto. Paredes no lo necesita, porque estaba en medio de absolutamente todo lo que era el Renacimiento. Lo tenemos como guardaespaldas de los Borgia, pero también lo tenemos yendo al asedio de Viena, lo tenemos como lugarteniente del gran capitán, está metido en todos los eventos históricos y en primera fila, porque se junta con su propia personalidad y por lo tanto no hay que forzar nada, ya está allí metido él en todos estos jaleos y además destaca por esas reacciones que tiene y por las misiones que se le otorgan, porque según va destacando, ya no solamente por su físico, sino por sus capacidades resolutivas, como se ve muy bien en el cómic, a pesar de los problemas que le traen, pues va ascendiendo progresivamente, independientemente de su origen social, que ese era un tema muy interesante dentro del periodo y lo que es la revolución que se va a producir durante este periodo, aunque es un tema muy curioso, la revolución militar del periodo o la evolución, por así decirlo, de diferentes aspectos, tanto tecnológicos como sociales. Bueno, pues todo esto que parece muy de perogrullo y muy científico y muy de artículos muy enrevesados, lo ves en el cómic, no te das cuenta y al final, después de leerlo, dices, bueno, pues tenía razón, estos avances técnicos, estos cambios sociales se ven reflejados con pequeños hitos que quedan ocultos dentro del propio cómic. En el cómic, ¿cómo habéis dividido lo que son los capítulos? Es decir, el que se haga con el cómic que se encuentra. ¿Cómo lo habéis? Luego os voy a hacer la pregunta de cómo conseguís la documentación y luego también hablaremos del equipo los que hacen los dibujos, vamos, que también eso es fundamental cuando hablamos de un cómic. ¿Quiénes son? Como no están con nosotros, los que se encargan de eso. Pero primero, ¿cómo habéis dividido el cómic de García Paredes? ¿Qué capítulos puede encontrar el que decida adquirirlo?
Yo creo que sí, que eso es algo que nos diferencia un poquito, ¿no? La forma que tenemos de hacerlo, porque por una parte somos muy rigurosos con toda la documentación, pero por otra nunca perdemos el norte de que lo que queremos es contar una historia divertida, entretenida, con una trama y un argumento. Luego ya tenemos siempre páginas de documentación donde Ramón se puede explayar y contar toda la investigación de fondo. Pero no olvidamos que no estamos haciendo un libro, un ensayo, un libro de historia, sino que estamos contando una historia, algo que tenga fuerza de personajes y de trama. Y en este caso, como hemos dicho que Paredes tiene, respondiendo a tu pregunta, que tiene tantas y tantas aventuras y hazañas, ¿no? En realidad Paredes da para una serie, no es alguien para hacer un tomo único, una historia única y fuera. Vivió 1000 aventuras y 1000 batallas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido dividirlo en capítulos autoconclusivos, con cada uno de los momentos más importantes de la vida de Paredes. En este caso serían las 3 primeras grandes aventuras, hazañas de Paredes. Y lo que hemos hecho esta vez como novedad es que cada uno se lo hemos dado a un dibujante diferente. Porque, bueno, pues ya después de los 2 cómics anteriores tenemos ya pues más contactos, tenemos más relación y teníamos unos cuantos dibujantes con los que nos apetecía trabajar. Entonces creo que ha quedado chulo, interesante, porque cada uno ofrece en su estilo su versión distinta de Paredes. Todo tiene un hilo común, ¿no? Un denominador, y nos preocupamos porque tenga sentido, pero uno digamos que es un poquito más estilo europeo de dibujo, otro más estilo americano de cómic, otro un poquito más manga. Entonces yo creo que eso lo ha enriquecido, ¿no, Ramón? Sí, además se ha buscado que cada una de estas historias coincidiera con el estilo del dibujante, cosa que era muy complicado, pero al final conseguimos ir encuadrándolo, porque claro, los dibujantes hay que tener en cuenta que tienen pues una serie de calendarios muy estrictos, entonces había que compaginarlo todo. Entonces, el primer capítulo en el que empezamos a trabajar es literalmente cuando Paredes llega a Italia. Después de pequeñas peripecias en el Trujillo original, pues empieza a desarrollarse o tratar de buscar un hueco dentro de lo que sería entre el periodo entre Roma y Nápoles en este proceso. Primero, fuera de la ley, que también se ve dentro de la documentación, y cómo es un pendenciero, cómo se mete en jaleos, cómo incluso se dedica a robar para conseguir dinero, y se ve todo esto relacionado, y cómo durante este proceso llama la atención dentro de la gente de Roma y pasa a formar parte de la Guardia Suiza, antes de ser la Guardia Suiza, es decir, el ejército papal, y cómo a partir de ahí empieza a evolucionar tanto el personaje como la gente que se va encontrando. Estamos hablando de que el segundo personaje histórico, aparte de su hermanastro o su hermano que está presente al principio, ya pasamos a hablar del Papa Borgia. Entonces, claro, el salto parece ser muy loco en este caso, pero es que literalmente es como es la historia y cómo es la narrativa. Entonces pasa de una serie de pequeños conflictos a dispararse en una situación de que el papado está en conflictos internos con diferentes nobles, primero con los franceses, y empieza a fraguarse su leyenda. Entonces aparece una de las primeras historias, que sería la de Montefiascore, que es cuando Paredes empieza a despuntar precisamente en la toma de un castillo por su cuenta, sin tener en cuenta ni a los lugartenientes, ni al hijo del Borgia, César Borgia, que estuviera por ahí presente. No, él decidió que tenía su propio sistema y su propio equipo para tomar un castillo, entonces va a tomar ese castillo. Esto ya podría ser una película en sí misma, pero es una parte de esta sección, cómo se va enrolando y cómo termina, pues eso, a las órdenes del papado. Uh-huh. Y luego también continuáis por lo que he visto en tu escaleta. También habláis, por este no lo tengo, tengo que reconocerlo, que este lo tendré, me haré con él, prometido, pero todavía no lo tengo. Entonces, bueno, sí que veo que luego también tocas el tema del Conde Urbino, ¿no? Uh-huh. También sí. Tenéis un capítulo ahí. Tenemos Urbino, claro, después de, esto es cronológicamente, después de estas primeras aventuras con el papado, tiene un problema Paredes, como no podía ser de otra manera, y precisamente es muy interesante el por qué se corta aquí este capítulo y pasa al siguiente. Pequeño spoiler de la historia, para que la gente se haga una idea, Paredes en un combate hace un grito de batalla literal de la época, que es España. Y eso le genera una cantidad de problemas inmenso,
porque había muchos mercenarios españoles, italianos, alemanes en toda esta zona, y al decir la palabra España, en vez de tomarlo por grito de guerra, algunos de los italianos le echan en cara que está diciendo España para rendirse, para que le identifiquen como español y que no le peguen los enemigos, los mercenarios contra los que está luchando. Entonces eso crea que Paredes ha sido detenido y todo el proceso y todas las evoluciones que hace pasando de bando a bando. Como hemos dicho, es un superviviente nato, entre otras cosas, pero evidentemente ahí le ha dolido en el honor que sus superiores no le defiendan precisamente por haber gritado España, y todo este capítulo viene precisamente de esa palabra, de haber dicho España, y todas las aventuras que hace. En este caso sería más como propiamente un mercenario en los campos italianos. Y será ahí donde conozca, en este caso, al duque de Urbino, que es el hijo de Federico de Montefeltro. Los que sepan de pintura esto les sonará perfectísimamente, y cómo pues, se hace este proceso, cómo los ejércitos se están moviendo, cómo es parte del abastecimiento, cómo es la logística y cómo era la realidad de un campamento, que además se cuenta en 2 secciones diferentes que desarrolla muy bien Alejandro en este caso, con todo un estudio en 3 dimensiones para después realizar los dibujos. En este caso es lo que podemos hacer. Como había muchos problemas de volúmenes y de cómo se hacía esta narrativa, pues Alejandro fue el ideal para darle forma a todo esto en 3D primero y después a dibujo. Alejandro es uno de los dibujantes. Yo creo que eso también es interesante porque muchas veces, claro, cuando lees las crónicas históricas de momentos históricos variados, como que contándolo de palabra o incluso en novela, como tú cuentas exactamente lo que quieres, pues es relativamente en ciertos aspectos más sencillos. Pero cuando pasas al cómic o lo que puede ser también el cine, claro, en cuanto enseñas algo empiezan las preguntas. Ya, pero ¿cómo era el castillo, la fortaleza que había de fondo? Ya, pero ¿cómo van de aquí a aquí? ¿Cómo era la estructura? Pero entonces, ¿cómo dices que usó esa espada exactamente? ¿Cómo escaló esa muralla? Claro, como tienes algo visual, te ves obligado a mostrarlo y a hacerte preguntas que no tienes la respuesta directa en los documentos, con lo cual ahí, pues entre el dibujante y Ramón tienen que echarle investigación, buscar referencias similares y bueno, pues eso es la forma de hacerlo riguroso, y yo creo que luego tiene su valor, ¿no? El poder ver, o sea que así escalaron esta muralla, usaron ese sistema que se usaba en la época. Curioso, curioso. Pero tú también a la hora de narrarlo tendrás que hacer un trabajo también de investigación, ¿no? Claro, sobre todo, a mí lo que más, una de las cosas que más me cuesta, digamos, es dar coherencia a lo que pasó y a los personajes, porque la historia, que es la vida real, muchas veces la vida real no tiene sentido. Quiero decir, las cosas pasan porque pasan y hoy estábamos en la batalla así y mañana apareció lloviendo y cambió esto otro y la vida es imprevisible. Pero claro, tú cuando lo estás narrando, para que el hilo argumental tenga sentido, para que los personajes vayan hacia algún sitio, necesitas una lógica, una coherencia, para que eso se perciba como una historia entretenida de leer. Entonces a mí me cuesta investigar y preguntar a Ramón, etcétera, para que todo tenga un sentido narrativo. Esa es una parte que a mí me toca prepararme bastante, investigar bastante. Y Ramón, si nos puedes contar un poquito por encima, porque claro, o sea, lo estáis contando así de forma muy rápida, muy sencilla, parece un trabajo fácil, pero evidentemente no lo es. Ya no es la fase de materializar, es como cuando uno escribe un libro. ¿De cuántas páginas? Sí, pero ¿cuánto tiempo has invertido para poder escribir esas 200, 300 páginas o 150 páginas, lo que sea, que es en realidad el trabajo, bueno, no digamos real, porque lo otro también es trabajo, pero el más complicado, el que en definitiva es el que luego va a hacer que lo que tú plasmes en esas hojas, en esos folios, sea una cosa u otra. ¿Cuánto tiempo os lleva, o cuánto tiempo os ha llevado en este caso, hacer el de García de Paredes? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuántos sois? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues bueno,
Es una complicada. pregunta trampa. Pero sí que es cierto. No te iba a ser de tan hecho, sencillo. muchas veces cuando haces narrativa histórica hay autores que sienten la necesidad, ¿no? De ya que me he empollado, he investigado todo esto, pues te lo voy a vomitar Claro. y te pongo fechas y tal, ¿no? Como para poner en valor. Pero nosotros creo que pensamos que es un poco al revés, que es un poco el iceberg, ¿no? Si tú has investigado bien, te has documentado bien, aunque solo se vea la punta de lo que has hecho, esa punta va a ser mucho más valiosa y se va a notar si has hecho todo el trabajo previo. Y en este caso, decir que contamos con la ventaja de tener a Ramón. Quiero decir, si estuviera yo por mi cuenta, efectivamente, cada vez que quisiera ponerme con un personaje nuevo, con una época nueva, pues necesitaría meses y meses y meses de simplemente de ponerme al día antes de empezar a plantear la estructura. Pero claro, teniendo a Ramón juegas con ventaja, porque él ya sabe mucho de muchas épocas. Entonces ya vas un poco con el camino un poquito andado, ¿no? Pero tú, Ramón, ¿qué haces? Te metes en archivos porque García Paredes, de Blas de Lezo, puede ser más sencillo encontrar información. Claro. Y no tan complicado, porque se ha escrito mucho sobre él, se conoce mucho a Blas de Lezo, García Paredes no. No es tan conocido. Aquí, sobre todo, nos basamos directamente a los documentos originales. Porque muchas veces cuando se reescriben la historia, en el caso de García de Paredes ha sido muy habitual, de vez en cuando sí que hay reescrituras de la historia, pues se basan en Vargas o en Bulgar, diferentes autores del periodo, pero claro, hay que contrastarlo. Entonces, la primera parte, gracias Ángel por toda esta labor, nunca te lo agradeceré lo suficiente, Ángel hace un primer vaciado él por su cuenta y se va formando, va cogiendo el carácter de los personajes. Y a partir de ese momento hace un primer guión con las anotaciones de los hitos que yo le voy anotando para hacer un contraste entre las dos partes, y ese guión, pues entre 5 y 8 veces pasa por las dos manos. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y ahí tratamos de detectar algunos problemas. Por ejemplo, si hay una secuencia en la que va a ser muy importante una camisa, hay que estudiar que ese botón vaya a ser de época. Y entonces eso lo vamos documentando y lo vamos ampliando. No siempre aportamos toda la información al dibujante, pero el proceso es eso. Primero trabajamos el guión, localizamos los objetos o los elementos o los escenarios que van a ser más importantes y después hacemos un pequeño paquetillo de materiales sin asustar mucho a los dibujantes para esa escena en concreto, porque trabajamos página por página. Entonces, hay un apartado, por ejemplo, que sería soldados de este periodo, de esta región en particular. Normalmente trabajamos en un marco de unos 5 años antes, 5 años después, a no ser excepciones que no tengamos ninguna referencia, pues en base a pintura, a grabados, a escultura, a anotaciones de la documentación, que no suelen ser los habituales, a listados de ventas, por ejemplo, para saber los colores de las telas que están utilizando, con los tonos específicos. Por eso también hemos trabajado mucho con los coloristas en todos los proyectos trabajamos mucho con el tema. Incluso algo que le pueda parecer muy sencillo a la gente, dice, bueno, en este momento aparece una pera. Entonces, claro, lo único que haría uno sería buscar a la documentación original a una pera o una zanahoria y le dices, no, es que verás, eso va evolucionando con el proceso de cultivo y la pera y la zanahoria que tú conoces no es la misma. Claro, o de repente aparece un pájaro en una escena para dar un poco de profundidad, que se vean los barcos, una escena muy épica, y dices, no, es que esa especie de pájaro no es endémica, entonces nosotros hemos contactado, que parte de mi trabajo no es inventármelo todo yo, investigarlo todo yo, es llamar a un ornitólogo y decirle, oye, esta especie es endémica de esta región en este momento y tal. Claro, a la gente le parece muy raro, pero evidentemente se ríen muchísimo. Claro, es decir, un ornitólogo que se dedica a otras cosas muy diferentes, decirle, no, es que es para un cómic, en una viñeta en especial va a aparecer un pájaro que necesitamos, ¿nos podrías indicar si...? Claro, evidentemente todo el mundo participa con una sonrisa, pero bueno, claro, después hay que... Sobre todo los dibujantes, ¿verdad, Ramón? Siempre tienen la sonrisa cuando te les pasas las referencias. Pobrecitos. Sí, los dibujantes sufren mucho esto, sobre todo cuando hay una referencia que nosotros pasamos por alto. Es decir, que ponemos en el guión, hay una bandera y no damos específicamente qué bandera es.
Entonces, claro, esto genera un problema y sobre todo lo tenemos que apuntar en la parte del boceto, que después, si queréis, mostraré un poco algunas imágenes. Los de iVoox tendrán que basarse en nuestra narrativa o visitar YouTube para verlo, pero sí que tratamos de meter todas esas referencias. Y una cosa muy importante que nos aportan los dibujantes es precisamente darle cohesión a toda esta narrativa que decía Ángel. Pasamos de literatura a la documentación histórica, pero ellos conocen el volumen y conocen el color. Entonces también las preguntas que te hace el dibujante no son las que tú valoras como historiador, por ejemplo. Hay una secuencia muy, muy buena en esta última tercera parte, que esta es monolítica, que es la que hace Yagoba, que es de Ceriñola, de la batalla de... Perdón, Cefalonia, que es una isla que se va a conquistar, y ahí con el gran capitán. Bueno, pues ahí hay una secuencia muy interesante que, según la leyenda de Paredes, por eso es Paredes la leyenda, pues se sube a la muralla, él solo, es el único que termina subiendo, y se pasa ahí más de un día luchando en la muralla. Él solo contra los turcos, en este caso los genízaros, que estaban ahí, que es una secuencia muy, muy icónica. Entonces, según la narración, le enganchan con un cuervo o un lobo, que es una especie de gancho muy extraño que hay para proteger el castillo, y entonces lo suben con eso sobre la muralla. Primero tenemos que diseñar lo que es ese Corvus, cómo funciona, cómo es esa estructura. Entonces, gracias a diseñar eso, sabemos en qué ubicación exacta sucedió ese combate, o debería de suceder ese combate para que hubiera ese ingenio de guerra ahí tan curioso. Y cuando sube, pues en vez de narrar que está 2 días combatiendo, tenemos que trabajar con las luces. Entonces, primero tiene que el dibujante trabajar con ello y después tiene que trabajar la parte lumínica, que la trabajan sobre todo los coloristas. Entonces, se da una combinación de muchos factores que el historiador al uso, yo solo, pues diría, y sube allí y está luchando mucho rato. Pero claro, esto lo tiene que transmitir sin detenerse el dibujante y también el colorista. Entonces, tienen que juntarse todos los aspectos de la narrativa para que uno pase las páginas y no se entere, pero nosotros igual hemos estado 2 semanas mirando las ubicaciones exactas, diseñando la estructura, viendo cómo era el foso del castillo, para que todo eso converja en una viñeta que nosotros le damos el valor, pero que hasta el que no se lea al final del cómic y vea el dossier no va a enterarse de nada del trabajo que está por ahí detrás. Claro. Sí, pero al final, bueno, en los bocetos que tengo, ¿tienes por ahí los bocetos, Ramón? Porque voy a enseñar primero, que estaba buscando esto en la página web, donde tenéis un poco los dibujitos de la historia, que ahí pueden encontrar, bueno, fragmentos también. Ahora hablamos, si os parece, de cómo publicáis esto, cómo os financiáis todo eso. Pero tienes por ahí los bocetos, los puedes enseñar, porque es verdad que aquí, también lo voy a enseñar estos, en los que yo tengo, al final... Algunos dirán, bueno, pero esto que simplemente cogen y se ponen a hacer dibujos, tal. No. Al final tienen cosas como estas. Entonces, por ejemplo, los piratas japoneses y la historia contada. O sea, que es... Yo la verdad no conozco un caso similar de hacer lo que decías también, Ángel, ¿no? De decir, oye, vamos a contar una historia extraordinaria, pero hay que hacerlo ameno, que sea divertido, que enganche y que sea molona, que dicen ahora los jovencitos, ¿no? Entonces... Esto por un lado, pero luego aparte la rigurosidad histórica, esa combinación y que al final del propio cómic tengas explicado todo eso, es una combinación maravillosa, porque los que son amantes del cómic lo disfrutan y luego aparte también aprendes mucho. O sea, sí, yo creo que es algo, lo planteamos, empezamos planteando el cómic, ¿no? Pero luego cuando acabamos el primer cómic dijimos, pues eso, cuánto tenemos, cuánto material, y es que a veces incluso, como dice Ramón, investigando ciertas cosas que necesitas para dibujarlo, descubres cosas súper interesantes a nivel de ensayo, a nivel histórico. Entonces dijimos, pues ¿por qué no añadimos al final unas páginas en plan enciclopedia visual contándolo? Y a la gente le encantó, claro, las valoraron un montón. Todos los aficionados pues les gustaban tanto como el propio cómic. Así que a partir de ahí fue creciendo y lo hacemos siempre. Al final profundizamos, contamos todo lo que no hemos podido contar para no estropear la narrativa, lo contamos al final y además sirve... después de leer el cómic,
sobre todo si no conocías la historia, las lees con más ganas, ¿no? Porque has leído pues la aventura en sí, ¿no? La batalla que fuera, y ya con el calentón de haber leído el cómic dices, bueno, voy a entrar más en detalle, a ver de verdad quién era esta gente, quiénes eran estos personajes que a lo mejor han quedado un poquito más secundarios, o todo el tema histórico que había detrás. Bueno, de hecho es que estoy leyendo, por ejemplo, Acero toledano contra katanas japonesas. Bueno, esto nosotros no lo piensas, no caes en este tipo de cosas, pero sí. ¿Quién gana ahí? ¿El acero toledano o las katanas japonesas? Soldados españoles en Asia, también hay un recuadro, vamos, que no es únicamente un cómic en el cual uno, o sea, está la parte, digamos, lúdica, recreativa, de disfrutar de los dibujos, de la historia, y luego la parte del conocimiento, también a través de ese cómic, pero ya de forma más específica, que lo tienen al final de todos ellos. Espadas del fin del mundo, Lezo, ahora venís, amenazáis con García de Paredes, pero mi pregunta es, ¿cuántos sois? ¿Cuántos habéis sido los que habéis hecho, por ejemplo, el de García de Paredes? En total, ¿cuántos conformáis el equipo? Este es un caso un poco especial porque normalmente somos dibujante, colorista, Ramón en todo el tema de investigación, documentación, y yo en la parte del guión y luego un poco en los temas editoriales, de manejar el proyecto para financiarlo, etcétera. En el caso de Paredes, como te hemos dicho que tenemos 3 capítulos, pues cada uno tiene dibujante colorista, dibujante colorista, dibujante colorista, y luego Ramón y yo en los 3 de fondo. Pero vamos, esa es la estructura del equipo. 8 habéis ido para este de García de Paredes. Caso. Y luego has comentado, tema editorial, claro, los que nos están escuchando dinos dónde podemos comprarlo, o sea, cómo adquiero esos cómics, dónde los puedo comprar, qué editorial, si no es editorial, crowdfunding, ¿cómo lo hacéis? Pues claro, este trabajo, estábamos hablando de lo que conlleva, que muchas veces es verdad que uno no lo piensa cuando compra un libro. Generalmente no piensas cuánto estuvo el autor investigando para escribir esto, sino que te centras en lo que lees. Y haces la crítica en función de lo que estás leyendo en ese libro. Porque todo este trabajo, ¿vosotros cómo os financiáis? ¿A través de un crowdfunding? ¿Cómo lo hacéis? Pues empezaré diciendo que lamentablemente la situación de la industria de los cómics en España es un poco precaria en el sentido de que no hay grandes fondos. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que no hay demasiados lectores, no hay tantos como nos gustaría. Entonces es complicado y las editoriales siempre pues para publicar obra propia, es decir, es más fácil cuando compras una licencia de una historia de un autor francés, por ejemplo. Pero para financiar el trabajo de los autores españoles, pues es complicado. Y estamos hablando de que para un cómic eso de unas 80 páginas, un dibujante, y solo hablando del dibujante, que pues estamos nosotros también y todo, pero el dibujante puede tirarse un año trabajando exclusivamente en eso. O sea, que estamos hablando de que necesita comer, ¿no? Es sacrificado. Tú a lo mejor lo sabes un poco más del tema de escritores, ¿no? De novela, que también, pues si no tienes muchas ventas, es difícil vivir de ello. Entonces yo cuando planteé el primer cómic, yo era un autor desconocido, entonces sabía que ni de coña, yendo a una editorial diciendo, oye, que no he escrito nunca nada, que además no soy dibujante, que soy el guionista y tal, pues era difícil que me apoyaran. Como yo me dedico a la comunicación durante el día, en la otra vida, los cómics los escribo por la noche, pues dije, pues me lío la manta a la cabeza y me autoedito y además utilizo este tema del micromecenazgo que por aquel entonces estaba un poco surgiendo y me hice mi campaña, me preparé el tema del mecenazgo y conseguí la financiación de los futuros lectores previamente. Es decir, ellos es una especie de prelanzamiento a largo tiempo en el que ellos compraban el cómic por adelantado y con esa financiación pues yo me permití el poder crear, imprimir y todos los gastos que tiene una edición regular. Funcionó muy bien. Y Ramón, como decía antes, se sumó al proyecto a mitad del proceso y luego ya con Ramón de primeras pues lanzamos Lezo directamente con un crowdfunding que se convirtió en el crowdfunding más grande para una publicación impresa en España. ¿Ah, sí? El más exitoso. Oye, enhorabuena. Ramón no me lo había contado, macho. Sí. Me entero aquí de estas cosas. No lo sabía. Y fueron casi 70.000 euros recaudados, que bueno, pues eso fue un hito para los crowdfundings en España. Qué bien. Y no solo eso, sino nosotros con eso lo que hacemos es imprimir y enviar de primera mano, en primer lugar, a los mecenas. Son los primeros en tener ese cómic, lo tienen a un precio inferior del que luego se da a la venta.
lo tienen antes y lo tienen pues con un montón de extras que hacemos siempre, como en el caso de Lezo, pues hicimos una réplica de las medallas, las famosas medallas de Vernon y bueno, pues materiales extra de época, mapas, todo tipo de cosas que a la gente le gustan mucho y nos las intentamos currar mucho también. Y después ese cómic ya va al circuito habitual de librerías y se pone a la venta como si fuera un cómic de cualquier editorial. Lezo ha sido de los cómics más vendidos nacionales de los últimos años, o sea, ha sido también un poquito un hito en ese sentido. ¿Cuántas y bueno, copias pues luego se han tiene ese vendido recorrido. de Lezo? ¿Perdona? ¿Cuántas copias? Pues seguramente estemos ya en torno a las 12.000, 13.000, que para un cómic en España... son cifras muy, muy buenas. Qué bien. Estamos hablando de los autores nacionales más vendidos, son los que rondan esas cifras. Lezo ha sido un caso especial, ha tenido mucho éxito y se sigue vendiendo. Y de hecho, ahora pues eso, ¿dónde los puede conseguir la gente? En librerías normalmente, aunque ahora el cómic de espadas del fin del mundo, de los combates de Cagayán, está agotado. Lezo quedan los últimos ejemplares por ahí rondando y lo que pueden hacerse ahora con tanto para espadas como para paredes, que es el del que estamos hablando, es ahora mismo está activo el crowdfunding en una web de crowdfundings que se llama berkami.com. En berkami.com lo puede encontrar todo el mundo y ahí es una de las campañas activas ahora mismo hasta finales de mayo. Y simplemente pues lo compras con todos los extras estos que te digo que quieras y en julio a más tardar será la entrega del cómic porque en este caso ya está dibujado. Bueno, vamos a poner el enlace del crowdfunding que has dicho para García Paredes, lo voy a dejar en la descripción. A Ramón le he dado permisos de anfitrión y no sé qué me has montado aquí, macho. Nos has dejado estar aquí con tus posits, tal. Nada, si es que no se puede confiar en ti, macho. ¿Qué es esto? Exactamente. Se me han pedido imágenes, pues voy a hacer yo una demostración de imágenes que si esto funciona, pues ya lo podremos hacer ad futuris. Lo que se está viendo aquí es la nota de guión en el centro de la imagen y alrededor toda una serie de referencias básicas con notas de colores. ¿Qué quieren decir estas notas de colores? Pues lo tenemos aquí en la leyenda. En rojo las referencias indirectas, las que mejor no tocar. En amarillo las referencias que están bien pero mejor consultar. Y en verde las que son las referencias exactas. Entonces lo que estamos reconstruyendo aquí, por ejemplo, es una secuencia en Roma en la que se ve en qué ubicación exacta se desarrollan los acontecimientos y en base a las pinturas y los grabados pues tenemos la documentación que nos dice la ubicación exacta según todas las narraciones de dónde es el sitio. Entonces, bueno, esto es lo que primero le pasamos a los dibujantes. De hecho, aquí aparecen pues hasta cómo se construyen. Por encima están haciendo obras aquí en el castillo de Sant'Angelo. Pues no pasa nada. Aquí tenemos el castillo de Sant'Angelo y en la parte superior tenemos hasta los operarios que no se van a ver en el cómic prácticamente nada, pero sí que aportan. Entonces, de todo esto es cuando pasa a un primer borrador. Los primeros borradores del dibujante, en este caso es de Iván, donde se puede ver pues, cómo va desarrollándose. También tenemos las fechas de cómo va la evolución de cada proceso y aquí ya lo tenemos con el dibujo, con el estilo de dibujo, incluso con los objetos, algunas referencias a la zona de Roma y aquí los operarios, que habíamos visto un montón de grabados solamente para que aparezcan en esta esquinita aquí, pues esa es la historia. Reconstruimos el puente, también algunos en base a fotografías antiguas, en el periodo, el ancho del puente, los bordes del puente, cómo tendrían que ser, según la documentación, puesto que no hay la posibilidad de ir a Google y buscar directamente cómo son, hay que recorrer un poco a todo, después se pasa a tinta y una vez corregimos algunos de los elementos, y estas son como se hacen las notas de las correcciones, pues ya vamos al color. Se hacen unos primeros estudios de color, en este caso se lo pasamos a 5 autores coloristas para que cada uno seleccionara y finalmente Miki, nuestro colorista y autor por excelencia, le dio las notas de color a todo este capítulo y nada, pues para que se vea pues la calidad de imagen de todo esto, que incluso pues eso, las ropas o los objetos se estudió que fueran exactamente las de la documentación de la época. Pueden no ser las más llamativas, pero son las más veraces.
Cada página tiene, como veis, bastante trabajo detrás. Joder, sí, y sí, claro, bastantes esto es idas y por venidas. cada página, macho. Claro, y esto ya es en dibujo, que en guión hay otra ronda buena de correcciones, ¿verdad, Ramón? Sí, evidentemente en guión, además, jugamos con las descripciones de los objetos, en compaginar las imágenes del proceso, por así decirlo, de sacar un primer texto. En el caso de Paredes, aquí hay una secuencia muy interesante para Paredes la de leyenda, que es cuando suben a uno de los castillos, también de Iván, en la que se ve cómo nosotros realmente lo que cogimos fue 5 relatos diferentes de este acontecimiento, seleccionamos los puntos en los que convergían y lo pusimos en contraste con la arquitectura del edificio, de verdad, que además ahora mismo está en ruinas. Entonces tuvimos que reconstruirlo también. Macho. Es el de Montefiascone, que claro, evidentemente, aquí está toda la parte inicial de las imágenes, cómo se va trabajando y pues los nudos, las estructuras, por dónde se subía, las imágenes que había del periodo, cómo sería el interior. Y en algunos casos, pues, tenemos que trabajar hasta pues, los volúmenes de cómo se reconstruiría. Con el guión hay una parte que no se puede ver, por ejemplo, que es con las narraciones, cómo habla la gente. Porque yo no solo toco las narices a los pobres coloristas y dibujantes, sino que trabajo en tocar las narices también a Ángel para que hablen como en la época. Es un buen coaching, Ramón. Él te entrena duro para que saques lo mejor de ti mismo. Todos hacemos bastantes pullitas a los demás, es cierto. Todo con educación, pero intentando que salga todo lo mejor posible en todo este proceso. Por ejemplo, con los insultos. No es lo mismo poner en todas las páginas y de tal o y de cual, cuando puedes tener un listado de 30 insultos, tanto españoles como italianos, precisamente de ese momento, que van apareciendo en la literatura, de los diccionarios del periodo, de las obras de teatro. Según lo barrio bajero que sea el personaje, utiliza unas expresiones más acordes o menos acordes. Entonces todo esto lo vamos conjugando para que nadie se entere del trabajo que hay detrás, pero bueno, que lo puedan disfrutar. En Paredes he de decir que estoy especialmente contento con la ristra de palabras malsonantes que salen en la boca de los personajes, porque como decíamos que son escenas pues muy de peleas y muy de todo esto, pues ha dado pie a, yo creo que a unos diálogos muy divertidos y al mismo tiempo muy de época. Tampoco descuidamos ahí que efectivamente esté ambientado en el contexto. Oye, menudo curro, macho, la verdad. Es que esto... Yo no lo puedo describir todo a la gente de iVoox, pero que se hagan una idea de que antes estuve haciendo los recortes, para 2 páginas teníamos 4.100 referencias. Madre mía. O sea que saldrían a 1.050 referencias cada página de las que se utilizan. Evidentemente, también cambia, esto es las reconstrucciones en 3D que habíamos dicho que hacíamos y cómo van saliendo de los cuadros. No todo requiere el mismo trabajo y de hecho los dibujantes hacen un esfuerzo supremo para que todo este proceso pues se vaya sistematizando y cuanto más trabajas con ellos también van poniendo sus dudas, pues cuanto más trabajo van haciendo, pues se va viendo que hay menos notas porque evidentemente vamos agilizando todo el proceso. Entonces también pues, los tonos. Cuando terminas de trabajar en un proyecto de un cómic con Ramón, puedes presentarte cómodamente en la Universidad de Historia y sacarte la cátedra. Bueno, que no es solamente de mi parte, que evidentemente también hay notas de los dibujantes, que aquí tenemos algunos casos de cómo cada uno va haciendo sus propias anotaciones de dónde sale cada objeto y que las referencias estén bien en cada viñeta. Que parece una tontería, pero sobre todo aquellos que les gustan la historia, pues van a disfrutarlo doblemente o triplemente. Claro, no, si sabes que es completamente riguroso. Y aquí lo estamos viendo, los entresijos de un cómic histórico, que la verdad es que menudo trabajo el que hacéis. Y la verdad es que esto debería estar en los colegios, este tipo de cómics, además, para acercar a la gente que le guste la historia, a los adolescentes y preadolescentes, encajaría muy bien. No sé cómo podéis presionar.
pero deberíais intentarlo, macho. Es que los veo, la verdad, es que están fenomenal. Y luego encima todo el trabajo y esa forma, sobre todo Ramón tan riguroso a la hora de la historia, y luego Ángel también, claro, sometido a la rigurosidad de Ramón, de narrarlo, ¿no? Porque eso tampoco debe ser sencillo, narrarlo de forma rigurosa utilizando esas palabras de la época que le dan ese toque. Oye, es impresionante, macho. La verdad, no tenía, yo, para ser sincero, no sabía cómo trabajabais y sobre todo tampoco sabe uno muy bien qué hay detrás de un cómic, se lo puede imaginar, pero qué barbaridad. 1050 referencias por cada página. Impresionante. En este caso del Vaticano tuvimos que ir a documentación arqueológica para la reconstrucción y aquí pudimos decirle a los dibujantes y al colorista, en este caso a Miki, el tono de cada una de las columnas porque iban cambiando. Claro, es que una vez empieza uno a trabajar... No, si te pones, desde luego, claro. Sí, a veces, ¿no? Es un poco, pues, si no eres aficionado al cómic, pues, no, claro, como las cosas que no conoces, ¿no? No puede que no llegues a valorar lo que puede aportarte un cómic bien hecho, ¿no? Que no deja de ser más que otro lenguaje, igual que la literatura o el cine. Justo. Y claro, tú puedes hacer un cómic desde lo más sencillo y enfocado de una forma sencilla, quizá para niños y tal, o puedes hacerlo, como creo que intentamos hacerlo nosotros, hasta el punto de que si tú eres aficionado a la historia, es que eso, en este cómic es que vas a tener referencias visuales de la vestimenta, de las armas, de cómo era la fortaleza, se te va a aportar tantas cosas como te podría aportar un buen ensayo sobre esa temática en concreto. Así es. Bueno, muchachos, si os parece, Ramón, ¿me podéis devolver, si eres tan amable, mi anfitrión? Por supuesto. Gracias. Es que si no puedo colgar. Si queréis decir algo más antes de cerrar, como digo, voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para ese crowdfunding de Paredes. Luego también ahí ustedes pueden, a través de ese cómic, que es en julio, ¿no? Me has dicho, Ángel, que es cuando... Se puede participar hasta finales de mayo. Vale. Hasta el 25. No, pero vamos, ya podéis participar, no lo dejéis. Si queréis participar, cuanto antes mejor. Y el cómic se entregará como tarde en julio. Es un prelanzamiento, ya está creado, pero bueno, en función de cuánta gente se apunte, pues hacemos más o menos tirada. Y de hecho, cuanta más gente se apunta, más regalos damos con el cómic. Más láminas extra, más páginas dentro, más... echarle un vistazo porque hay cosas muy chulas como estoy extras. viendo 607 mecenas tenéis ya, que está muy bien. Sí. Y... vamos a empezar. Y sí, aquí tenéis diferentes packs. Edición coleccionista, cómic, esta grapa y mapa. Oye, están guays. Mira, para dar ejemplo, me voy a hacer yo. ¿Cuál me recomendáis? Uy, eso es como preguntarle a alguien que elija por sus hijos, pero todos los extras los cuidamos mucho, no solo el cómic, sino todos los añadidos, desde, pues eso, la caja de madera tintada, que bueno, es genial. Oye, estoy con una camiseta. Pues mira, me voy a pillar esta, la de la camiseta. Venga, ya te pediré la talla, no te la voy a pedir aquí en público. Ya te lo digo, la L. Vale, la L. apuntado. Ya te lo digo. Ah, bueno, pues ahora me registro y ahora lo hago. Pero este es el que yo voy a coger. La camiseta que no para salir con ella a la calle, pero para dormir. Hombre, dormir con camiseta García de Paredes, cuidado, que no es cualquier cosa. Bueno, y ahora en verano está permitida. Pues es verdad, sí. Ahora en verano se permite todo. Esto es una de las grandes dramas que en otro momento hablaremos de cómo el verano socava cualquier atisbo de dignidad. Totalmente. Pero eso ya lo haremos en otro podcast. Pero nada, muchachos, si queréis decir algo más, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Teníamos esta sorpresa pendiente con Ramón. Para los que nos escuchan habitualmente, el Viejo Occidente, traemos con nosotros a Ángel Miranda, su compañero de batallas, nunca mejor dicho, y el narrador de este y los otros cómics que hemos hablado, Espadas del Fin del Mundo, Blas de Lezo y ahora García de Paredes. ¿Algo más que apuntar? Sí, por mi parte,
animar a todo el mundo a que por lo menos le eche un vistazo, que lo vaya a ver en los comentarios de Paredes la leyenda, que es este referente, y que es una oportunidad precisamente para toda aquella gente que se queja de leyendas negras o que se queja de que no hay en el cine en España nada referencia a la historia de España, que tienen aquí una oportunidad. Y cuanto más destaque la obra, cuanto más difusión tenga este cómic, pues evidentemente, y esto es una cosa que logra Ángel, se van haciendo contactos para que esto se cristalice en otras cosas. Es decir, sería un primer paso, sobre todo muy narrativo y muy visual, para que se pudieran hacer cosas pues cinematográficas o incluso en los videojuegos. Entonces, que la gente sea consciente que este es el paso. Si intentas llevar directamente al cine cualquier personaje histórico, pues va a haber confrontación. En este caso, ya tendrías el guión hecho prácticamente gracias a Ángel, y que esto podría llegar pues a esas cotas que todo el mundo estamos pidiendo, por favor, que lleguen las historias de la historia de España. Intentamos demostrar, por lo que hemos dicho, que se pueden contar estas grandes batallas, hazañas y todas estas historias que tenemos, que se pueden contar bien, tanto a nivel riguroso como al mismo tiempo a nivel, pues eso, de que sean espectaculares, divertidas, con buenos personajes y una buena trama, que no es algo que suela coincidir, y es hacia donde ponemos nuestros esfuerzos. Muchas gracias por invitarnos. Que va, nada, un placer, encantado. Y bueno, como siempre, la verdad no teníamos preguntas. Ramón me pasa, porque es así de metódico el hombre. ¿Quién diría que eres español? Me pasa ahí sus puntitos de lo que hablar, pero soy sincero, yo García Paredes conocía el personaje, pero no tenía ni idea de todas estas cosas que habéis contado. O sea, no lo conocía en profundidad. Así que es una buena manera de esos personajes extraordinarios, decía Ángel, pues conocerlos, conocer nuestra historia y conocer esas leyendas que desgraciadamente son muy desconocidas para el público en general. Pues nada, muchachos, os deseo mucha suerte, os doy las gracias por haber estado aquí y animo a todo el mundo a colaborar, que ya no es solo con este cómic, sino al fin y al cabo con la historia de España y su divulgación, que desde luego falta nos hace. Un abrazo, chicos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias y un saludo especial a nuestro paleógrafo, que es seguidor del señor Jano. Hombre, pues claro que sí. Este cómic tiene un paleógrafo específico, que es el que saca la documentación antigua, que es Hugo Vázquez Bravo, que de hecho ha estado hasta ayer por la noche trabajando precisamente en las tesis del Gran Capitán y sacándonos material para García de Paredes. Y gracias a él, parte de las novedades van a salir aquí, como la reconstrucción de la primera bandera de España, que aparece por aquí entreverada. Ya no digo más, sorpresas, y ya nos veremos en el nuevo Occidente. Sí, eso te voy a decir, Ramón. A ti Ángel te libero, pero tú, Ramón, el domingo que viene aquí a dar el callo. Nos vemos, vamos hablando, y un abrazo muy fuerte, por supuesto, a nuestro querido seguidor que ha colaborado también con esta causa. Y lo dicho, gracias por el trabajo que hacéis y os deseo muchísima suerte. Gracias, hasta luego. Pues esto nos contaron tanto Ramón como Ángel. Ya saben, dejo en la descripción el enlace por si tienen a bien colaborar. Estos son algunos de los cómics que tengo la suerte de tener. Me falta el otro, que espero que me llegue en julio, tal y como han prometido, apoyando ese crowdfunding. Y nada, esto es lo que hace Ramón cuando no lo tenemos liado con temas de Asia. Para que vean, una caja de sorpresas, nuestro querido Ramón. Pues nada, despedimos ya el podcast de esta semana. Les deseo, los que sean de la Comunidad de Madrid y tengan puente, que lo disfruten. Los que no, pues también que disfruten ese 1 de mayo, Día del Trabajo, que parece que consiste en no trabajar. Es una cosa fascinante. Cuando ya en el Día del Trabajo, todas las promesas son a trabajar lo menos posible. Eso sí, que me suban el sueldo. Por supuesto, que lo paguen los demás. Despedimos el podcast de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.